Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. La noticia del día, evidentemente, es que el juez del Tribunal Supremo, ha dictado un auto que en la práctica significa enviar al banquillo al fiscal general del Estado. Y hay que repetirlo varias veces para darse cuenta de la enormidad que supone todo esto. Pero siendo esto extremadamente grave, que lo es, ha pasado algo todavía más grave. Y es que el Gobierno, lejos de tomar las medidas correspondientes, que habría sido pedirle al fiscal, puesto que de él no ha salido, que se aparte un poco, yo qué sé, o incluso, en fin, es el PSOE, ya sabemos, su superioridad moral y todo eso, que hagan comentarios morigerados. No, la ofensiva contra los tribunales en general y contra el Supremo en particular ha sido pasmosa. Hemos escuchado abiertamente a un ministro como Óscar Puente Hug acusar de prevaricación al juez, y a otro ministro, al de Justicia, no tan abiertamente, pero en la práctica sí decirlo, porque está diciendo que el juez ha tomado esta decisión sin ninguna circunstancia probatoria. Es una cosa alucinante. Yo sé que con todo la que cae normalmente, pues tendemos a no a calibrar adecuadamente las cosas que pasan, ¿no? Pero esto es muchísimo peor que lo de Leire, muchísimo peor que lo de Begoña, muchísimo peor que lo de Koldo, Ábalos, la madre que parió a todos ellos. Porque esto lo que significa es que el Estado de Derecho en España se ha ido a hacer puñetas. El Estado de Derecho no significa que usted vote cada 4 años, eso es una estupidez. El Estado de Derecho significa que el Poder Ejecutivo se somete a la ley. Es eso, un Estado de Derecho. Cuando un Poder Ejecutivo, dice que los tribunales son fascistas, prevarican y les persiguen, se acabó el Estado de Derecho. Y eso significa, además, no solo que el Gobierno se cree capacitado para hacer lo que le dé la real gana, sino que además sus derechos de usted como ciudadano pues desaparecen porque nadie los va a defender. Y si algún tribunal los defiende, siempre podrá haber un Poder Ejecutivo que diga no, que el juez es fascista. ¿Entendemos dónde estamos? No ha pasado nunca nada igual, exceptuando periodos bélicos. Ya que es común decirlo, ni siquiera en la época de Franco. Que el Poder Ejecutivo de repente diga, el Poder Judicial, los jueces, todos fascistas, no les voy a hacer caso. Pero es increíble. Es increíble y además significa que en España el Poder Ejecutivo, esto lo digo por el Partido Popular, ha perdido toda legitimidad, naturalmente. Ha perdido legitimidad de ejercicio porque ha demostrado manifiestamente que no es capaz de proteger a sus ciudadanos, véase la Dana, véase el apagón, y ha perdido cualquier capacidad, cualquier legitimidad racional legal porque se ha apartado por completo de la ley y del Estado de Derecho. Entonces, ¿dónde estamos? Pues bienvenidos a la tiranía, estamos entrando en ella y cuanto más tardemos en verlo, peor, y cuanto más tardemos en reaccionar de verdad, peor será todavía, lo veremos. 21:48, hablaremos de estas cosas y de otras esta noche. Saludos y de verdad agradecidísimo a todos los lectores que, una auténtica riada, acudieron este sábado a la Feria del Libro para vernos en la caseta de Taiga. A todos de verdad un abrazo, como a los de la semana anterior en Tercios Viejos. Hoy Almeida ha decidido cerrar la Feria del Libro. ¿Por qué? Porque hacía calor. O sea, están en el Retiro. Al Retiro la gente va precisamente cuando hace calor, porque hay céspedes, está fresquito, hay riego, hay fuentes, ¿verdad? Hay aguaduchos para tomarte algo. Y va a Almeida y lo cierra, pero no ha cerrado el resto de Madrid, ha cerrado solo el Retiro. Almeida de verdad, o sea, en fin, bueno. ¡Ay, qué gente! ¡Qué titulares! Bueno, el juez del Supremo, que es el señor Hurtado, por cierto, manda al banquillo al fiscal general. El auto que ha dictado hoy, en principio, es una cosa procedimental que da 10 días a las partes para pronunciarse, pero el auto está escrito de tal forma que no solo es manifiesto que el juez va a pedir el procesamiento del fiscal general, es que además dice que actuó por orden de Moncloa, por indicaciones más precisamente de presidencia del gobierno. Claro, es una bomba. Y alguien debería hacer algo. Aquí alguna vez en España, no sé, digo yo. Hablaremos de esto.
De momento los jueces van a hacer lo que aquí tantas veces hemos dicho que tenían que hacer, que era plantarse. Van a hacer un paro el día 11, es una huelga. Yo creo que es algo insólito que los jueces se manifiesten contra el gobierno, es algo que no habíamos visto nunca y está francamente bien. Debo decir, por echar un poco de agua al vino, que me fastidia bastante que lo hagan por una cuestión, como decir, corporativa, profesional, con todo lo que ha venido cayendo. Pero bueno, que sepa usted también que hay asociaciones que se han marchado de la convocatoria. ¿Por qué? Pues porque son de izquierdas. Así que tenemos sobre un problema dos. Vamos a hablar de lo del fin de semana, a propósito de qué es lo que uno puede hacer ante estas cosas, y vamos a evaluar un poco el discurso de Feijóo en el macromeeting de este fin de semana del Partido Popular, que estuvo francamente bien de asistencia, pero se ha dicho que desigual en los discursos y francamente muy desigual. Sobre todo es que Feijóo dijo algo alucinante, que es que Rajoy cumplió todas sus promesas. Vamos a ver si algo caracterizó al largo periodo de gobierno de Rajoy, es que no cumplió ni una sola de sus promesas, las más importantes. ¿A santo de qué reivindicar a Rajoy, con la que está cayendo? Bueno, vamos a debatir sobre esto y sobre el papel de la oposición, de un partido que, recordemos, ganó las elecciones, porque el PP ganó las elecciones, y nadie sabe qué va a hacer si las gana otra vez. Enfrente, o mejor dicho al lado, tenemos otras cosas que están pasando. Por ejemplo, este fin de semana, cumbre de Patriots en París, más precisamente en Fontainebleau, y Milei, que ha venido a Madrid y ha estado con Abascal, con el Cholo Simeone, con un montón de gente y tal, ha dado un discurso. En fin, en el ámbito soberanista se mueve algo importante, y luego le contaré una historieta sobre Fontainebleau que tiene usted que conocer. Y no es de Carlos IV. Y fuera de aquí, ¿qué está pasando? Lo de California es extremadamente grave. Decía Elena Villaroy en X que eso de que un tipo queme un coche y se haga un selfie con una bandera de México y un brazalete de Hamás, como ocurrió, es algo alucinante. Pero es el problema migratorio. El problema migratorio ha acumulado en Estados Unidos durante muchos años, que ha estallado, y le ha estallado a Trump bajo los pies. Por cierto, hace unos pocos minutos, Elon Musk, este hombre que está peleado con Trump y con Vance, reposteaba un post de Vance, que a su vez citaba un discurso de Trump, o sea que tampoco estarán tan peleados, sobre la necesidad de tomar medidas de autoridad para sofocar esto. Por cierto, compañeros, tenéis en el WhatsApp de Yago ese tuit para ponerlo cuando podamos, ¿vale? Venga, también de esto hablaremos porque el asunto es extremadamente grave. Y significa el fracaso de un modelo migratorio, evidentemente. En fin, veremos todo esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Óscar Rivas, director de Razón Española, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí con vosotros un día más, preocupado por todo lo que está pasando y alucinado con lo que has comentado de la Feria del Libro, pero ¿quién es este señor para decirme a mí lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer a lo largo del día? Es como si un día dicen, bueno, las empresas que se cierren porque hace mucho calor en algunas de ellas, ¿no? O sea, se toman unas prerrogativas que son increíbles y diría que hasta totalitarias. Y si me lo permites, José Javier, quería invitar a toda la gente que quiera venir este jueves a las 8:15, organizado por la Fundación de Naes, en la calle Nicasio Gallego, es que si no lo digo bien, Iván Vélez me mata, un coloquio sobre lenguaje político. El título es Si no piensas como ellos, no hables como ellos, y estarán acompañándome, o yo acompañándole a ellos, Ignacio Doces, conocido por todo el público, y Iván Vélez. Así que a quien quiera venir, les esperamos. ¿Jueves? El jueves 12, este jueves 12, a las 8:15, calle Nicasio Gallego, que es Metro Alonso Martínez Bilbao, Nicasio Gallego 9. En la sede de ISEP. Si no piensses como ellos... Y además se puede ir, y si no lo cierra Almeida, porque como hay aire acondicionado, claro, no va a pasar nada. Joder, lo del alcalde, de verdad. Óscar, bienvenido, buenas noches. Don Enrique Calvet, ¿estuviste este domingo en Los Toros? Hombre. Impresionante, ¿eh? Hombre. Bueno, de Morantes para no creérselo. Sí, hombre. Qué tío. Para eso pago un abono. Claro. Eso, bueno, ¿y cómo se sale ahí después de ver eso? O sea, es que es el toreo por antonomasia. Es impresionante. Es el toreo, sí, es lo que ocupa... Primero, buenas noches a todos. Buenas noches. Es eso, es decir, es brujo, es el arte, es la taromaquia, se da demasiadas pocas veces, es verdad que hay mucho...
hay mucha morralla, ¿qué le vamos a hacer? Hay que aguantarla, pero es eso, es ese dominio, esa escultura dinámica cuando se logra ensamblar con el toro, y mató bien, en fin, de todo, sí, no. Realmente importante que hubiera muchísima gente joven que en fin, se fanatizó, vamos, se exaltó y se entusiasmó, muy importante que lo dieran por televisión, porque el mundo del toreo, que siempre ha sido un arte y un espectáculo, si se quiere, para mí popular, que claro, no se olvide, claro. Era del pueblo, y desde el propio nacimiento del toreo a pie, que eran los señoritos lanceaban a caballo, pero el pueblo... Hasta, bueno, era el fútbol del siglo pasado, es decir, la gente se peleaba, pero la gente, quiere decir, los campesinos, la gente del pueblo y Yo tal. tengo un bastón de la época Joselito Belmonte, ¿era el enfrentamiento? De un Joselito Belmonte, claro. Abuelo mío, bisabuelo sería, con la carita de Belmonte ahí puesta encima de la puñadura, porque se salían a sacudirse después de las... Y por supuesto ha habido grandísimos... Que era una familia un poco turbulenta. Grandísimo gente de izquierda y toreros de izquierda, o sea, que toda esa especie de ideologización en contra... Hubo un poco, lo he de decir, de ideologización en el otro sentido. Puedo contar la anécdota ayer, cuando acompañaron a Morante hasta... Eso ya no tiene que ver con el arte de la tauromaquia, pero bueno, el grito era Morante de la Puebla, José Antonio. Morante de la Puebla, José Antonio, él se llama José Antonio, y con algunos brazos a la romana. ¿Te das cuenta de que... ¿Y a qué José Antonio se podían referir? Qué interesante es eso. ¿A qué José Antonio se podían referir? No lo sé, a Pepe Antón, el futbolista del Elche. ¿Te das cuenta de que es reacción generacional? Sí, claro. Por la turra incesante de 40 años, claro, es una cosa muy interesante. Claro, hay un montón de fotografías. Porque él, como se sabe, Morante, ya eso es independiente del arte. O sea, yo qué sé, como si se dijera que García Lorca era homosexual o que o que Paul Claudel era colaboracionista, yo qué sé. Eso es aparte, o sea, cada cual pero se sabe que Morante de la Puebla está cerca de Abascal y de Vox, o sea, por eso y tal. Pero bueno, para los que tenemos por religión la tauromaquia, es tan escasa esas gotas sagradas al lado de la morralla que ayer fue muy feliz. Últimamente va con porrón, Muy porque feliz. hace que un beso así otra faena espectacular. Sí. Es Y increíble. ha tenido el premio a la mejor faena de San Isidro, pero no por ayer, sino por la que hizo el toro anterior. Que se lo negó el presidente de mala manera. Fue vergonzoso aquello. Además, ilegalmente es otro comisario de policía que no cumple la ley, porque en Madrid son comisarios de policía. Sí, lo sé. Y entonces había petición mayoritaria, él ahí no tiene más que ejecutar, la segunda es suya, y yo en la segunda no se lo hubiera dado, porque no mató de todo. Pero se dijo que le daba igual y que no se la daba. En fin, si tiene usted... lo ensalzó más, ¿no? Le dio una vuelta. Si usted no lo ha visto y tiene oportunidad de verlo, y están las redes llenas de las mejores momentos, tiene que verlo, porque la verdad es que al final lo que justifica el toreo, que como tantas veces, y bien dice Enrique, sales de la plaza con el... aquí otra vez... son cosas como esta, es que efectivamente es el arte exacto. Fue muy impresionante. Así que me acordé mucho de ti, cuando he visto las imágenes después. Pues muchas gracias. Y yo preguntaré después a don Jesús si realmente va al banquillo, porque he leído otras cosas que dice que está cerca de ir al banquillo. Entonces, sí, luego veremos exactamente por qué, porque claro. Pero sí le... Vamos a ver, para mí, permítame que le diga que por lo menos vamos a dejarlo en que no es comparable con la época del franquismo, la sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Vamos a dejarlo no comparable, pero bueno, no es eso. Para mí lo que es un atentado contra la democracia. Y sí conozco, nada más Francia, bajo Rachida Dati, manifestaciones y huelgas de... pero manifestaciones en la calle de verdad y huelgas de juristas, sí, y en Italia. O sea, que la democracia se da de vez en cuando de bruces. La pena es, como usted dice, que sea por motivos corporativos y no... Luego explicaremos exactamente en qué consiste el auto del juez Hurtado, porque en sí mismo ese auto no tendría por qué suponer que vaya al banquillo, pero está escrito de tal forma que lo natural es que vaya al banquillo. Ahora, mínimo año y pico, año y 2 meses, 3 meses tardará en
sentarse. Eso también hay que decirlo. Bueno, Enrique, bienvenido. Buenas noches. Muchas Doña gracias. Elsa Almeida, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, muy feliz por la victoria de ayer de España en varios ámbitos deportivos, ¿no? En el tenis, en las motos, creo. Sí, sí, sí. Y ya, ¿no? Sí, porque la el fútbol, selección sí que perdió. al final, Sí, sí, no sigas porque termina, ¿eh? Ahí termina. Bueno, por otra parte triste porque vi las imágenes de la manifestación del Partido Popular y la verdad que me parece que es para lamentar el líder, o el supuesto líder que tenemos de la oposición, totalmente pusilánime y mentiroso, pero bueno, es lo que nos ha tocado y... Esto es para plantear en términos, ¿cómo decir?, de consenso el debate que vamos a hacer. Pues el líder de la oposición es García Paje, hombre. ¿No? El líder de la oposición. Bueno, Óscar Puente dice que la oposición es el Tribunal Supremo, que estamos Hay en muchas estas. oposiciones. Joder, en fin. Elsa, bienvenida, buenas noches. Don Jesús Trillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues no, yo después de que me dijeras esa cosa, Elsa, pues diré lo contrario. Yo estuve por la mañana encantado en la manifestación del Partido Popular. Me pareció que el discurso de Feijóo fue francamente bueno. A mí me gustó. Ya sé que comprendo que hay gente que no. Entre otras cosas he de decir que dijo textualmente, si no recuerdo mal, y lo tengo por aquí apuntado, tomé notas y claro, ya podéis imaginar allí de pie con el calor que hacía, un calor importante, ¿eh? Sí. Era que en mi partido hay distintas sensibilidades y tendencias, distintas opiniones, pero me tiene sin cuidado. Yo no me he venido a representarle a ellas, admito a todas, y creo que debe haber eso en el partido, y también llamo a los que están fuera del partido. No dijo especialmente a vos, pero bueno, se refería claramente a la derecha del partido, y porque al final lo importante es el único objetivo, ¿no? Que era todo lo que dijo posteriormente sobre reemplazar a Sánchez y echar al Partido Socialista del poder, ¿no? Bueno, eso por un lado. Luego por la tarde pues tuve el placer de ver a mi paisano conocido y amigo de mis amigos, al fin y al cabo, Alcaraz ganar de esa manera tan... Impresionante, tan muchacho. impresionante. Es un fuera de serie. He de confesar que no lo vi seguido, como dicen en mi pueblo, ¿no? Casi nadie, Porque creo. ahora porque- sí Dame tiempo a todo. Fueron 5 Entre otras horas cosas de porque partido, ¿no? estaba con mis 15 nietos 5 horas en y casa. media. 5 horas y Más media de todos mis partido, hijos. qué Sí, locura. 5 horas y media. Estaba con mis 15 nietos, más todos mis hijos haciendo una paella, con lo cual ya podéis imaginar que era difícil. Pero en fin, la verdad es que fue espectacular, absolutamente espectacular. Y digo, La plaza de Toros estalló en una ovación Sí. cuando terminó ganando. Y lo estaba siguiendo por la los verdad es que móviles. me hubiera encantado ver a Ponante, y me encantaba. Bueno, hombre, los claro. toros, pero bueno, Sé que el foguetení, como diríamos, es lo de las paellas de trillo. Esto no lo sabíamos. O sea, las paellas de trillo, aquí hay que cerrar el curso con una Nos paella de tienes que Jesús Trillo. invitar a todos. Hombre, oye, pues yo estoy encantado de haceros la paella y bueno, y espero que os guste. Soy más especialista en una cosa que le gusta mucho a Alcaraz, que es Caldero. El caldero. El caldero, sí. Claro, el que es caldero, murciano. suelo- Sí, lo he probado. Sí, Y sí. había un que es, restaurante en que es Madrid el arroz que típico del Mar Menor y de Murcia. sí, que es ¿no? caldoso. Caldoso, sí. Es caldoso. Pues está riquísimo también. Jesús, es sencillo, pon hora, día y lugar. claro. ¿Eh? Ya llevamos Y ahí hora, está. día y lugar y ahí estamos todos. Yo llevo el vino. Bueno, claro, Y después llevaba paella. invitamos a Feijóo y a Elsa para que conversen. Pues sí, para que hagan una identidad de objetivos. Jesús, bienvenido, buenas noches. Gracias. Entraré, qué bien que esté Jesús hoy para verte, como que decir, toda la costura jurídica de la cosa esta del juez, pero ya del fiscal general, vamos, pero ya le digo que el asunto pinta, en fin. Hay que echar un guante. Va a haber que echar un guante. Adolfo Albistur, buenas noches. Buenas Va a haber que noches. echarles un guante a todos, ¿qué tal? A todos, pues mira, hoy voy a echar el guante, a ver que se me acaba de ir, a una espectadora del Toro, porque nos ha escrito una carta que yo creo que resume un poco lo que nosotros aquí hacemos, ¿no? Ella es de Valencia, dice Valencia, 3/6/2025, a la atención de don Adolfo Albistur y su equipo de comunicación. Primero, mi más sincera enhorabuena por el premio otorgado por la Academia Nacional de Medicina de España. Tengo artrosis en las manos y a través del Toro Televisión me interesé para aliviar mi dolor. Llamé para informarme y me atendió Lucía, una secretaria muy amable y competente. Me explicó con paciencia todo el proceso y encargué los guantes. Como dice Adolfo Albistur, la enfermedad no tiene cura, pero gracias a la investigación puede aliviarse. Después de una semana de aplicación constante, he comprobado que el resultado es positivo y el dolor se ha aliviado mucho. Me llegó el libro, Historia de nuestros médicos, de Adolfo Albistur. Yo había visto en el Toro Televisión las entrevistas de los doctores y me gustaron mucho. Cada sábado espero con interés el programa, todo un ejemplo de valores, esfuerzo, trabajo, muy humano y muy emotivo. Como conocía a los personajes por la televisión, me puse enseguida a recordar sus historias tan interesantes, sus comentarios, sus anécdotas.
con tanto corazón, poniéndoles cara a todos ellos. Esta tarde no me acosté sin terminar de leer el libro. Me pareció precioso, como hizo don Adolfo Albistur, es un merecido reconocimiento a todos los profesionales con esta gran vocación. Bueno, pues esta señora se llama Carmen Sorní, la mando un gran abrazo porque esto es lo máximo que te pueden decir, es decir, que los productos les vayan bien, claro, que el programa les guste, que el libro les guste. ¿Qué más voy a pedir? Pues nada más. Pues muchísimas gracias. Que lo compren, joder. Lo compren y bueno, pues eso, pues aquí somos clarísimos. Es decir, nosotros tenemos productos que intentamos que sirvan para que realmente, pues en este caso la artrosis, pues alivie el dolor, tanto la rodillera, el cinturón, los guantes. Si no fuera así, no pasa nada, se devuelven. Pero, por favor, si tenéis dolores en estas partes por esta artrosis, pues probadlo, llamarnos, porque probablemente os pase como a Carmen, y estéis bien, estéis mucho mejor, no os vamos a curar, pero vais a estar seguramente, pues pasaréis un día pues muy agradable, puesto que vivir con dolor es muy fastidioso. Yo puedo contar la experiencia de la gente que se sienta en esta mesa. Ya, además no es ningún secreto, Antonio Alonso Timón, Alejo Vidal Cuadras, Miguel Durán, etcétera, que ya sea para ellos, ya sea para familiares, han comprado estos productos. Y están contentísimos hasta el punto de que el cinturón ha pasado a llamarse el cinturón de Alejo. Y todo el mundo ya lo llama así que fíjate. Adolfo, mil gracias. 907 30 122, recuerde, llame solo una vez. Es suficiente para, si no hay nadie, que su número quede grabado y le devuelvan la llamada. Y usted ya lo pregunta todo. Lo que cuesta, si es difícil o fácil de poner, ellos se lo explican todo, el descuento por ser espectador del Toro Televisión y todas esas cosas. Gracias mil. Gracias a ti. Un abrazo fortísimo. Vámonos a la publicidad, a la vuelta. A la vuelta hay bastante tema internacional que comentar, que yo no querría dejar de comentar porque nos afecta en todos los casos. Uno, lo de Estados Unidos. Es el fracaso absoluto de un modelo migratorio, que no lo ha empezado Trump, pero a Trump le ha estallado. Bueno. Dos, la movida soberanista, ya así con la presencia de Abascal este fin de semana con Patrios, como con la llegada de Milei a Madrid, que no han visto del gobierno. Han visto a Abascal, al Cholo Simeone y tal, a Ayuso, pero del gobierno a nadie. Y lo de Colombia, claro, la salvajada de este fin de semana. Todavía hasta esta hora todavía está entre la vida y la muerte, hasta donde yo sé, el precandidato Uribe del Partido Conservador. En fin, todo eso a la vuelta. 22:11, 21:11 en Canarias. Nosotros vamos a empezar por la cuestión de los Estados Unidos. La inmigración se ha convertido evidentemente en un problema global. En las sociedades... No. Rectifico, hacemos un bobiola como antiguamente. La inmigración se ha convertido en un problema fundamental de las sociedades desarrolladas. En las otras, porque las vacían. En las nuestras, porque no tiene un sentido socioeconómico. Y en los Estados Unidos la laxitud de muchos años ha llevado a una situación muy particular, porque al contrario que otras sociedades, digamos, más formadas con material de sushi, de cepa, ¿verdad? Los Estados Unidos es una nación constituida esencialmente con inmigración, fundamentalmente europea, mayoritariamente alemana, por cierto, dentro de la europea, cosa que muy poca gente sabe. Y en los últimos años, con inmigración de origen hispano, que mal que bien, más bien que mal, se había integrado sin grandes problemas. Y en los últimos años ya no, se ha roto ahí algo. Y sería muy interesante identificar qué y por qué. Bueno, Yago Soler nos hace un breve resumen de cómo está ahora mismo la situación y entramos en materia. Pacíficas manifestaciones en contra de las redadas a inmigrantes sin papeles recorren las calles de Los Ángeles, hasta que se desata el caos. Taxis autónomos quemados, coches de policía destrozados, comercios arrasados y centenares de detenidos. Según los analistas de inteligencia, se ve que entre los manifestantes latinos hay violentos miembros de movimientos antisistema de extrema izquierda. Pero la batalla campal también llega al plano político. Trump habla de invasión en la ciudad con más mexicanos después de Ciudad de México, la capital del país vecino. El presidente aboga por detener al gobernador demócrata de California y manda al ejército. Este le llama dictador por enviar a la Guardia Nacional sin su permiso. Trump enarboló en campaña la bandera de la mayor repatriación de la historia y de la ley y el orden,
y de momento lo lleva a cabo en un feudo demócrata y progresista como Los Ángeles, unas imágenes que no se ven en otros estados con alta población latina como Texas o Florida. Altercados que se desarrollan cerca del lugar de nacimiento de la gran urbe estadounidense, mandada a construir hace casi 3 siglos por el rey español Carlos III. Todo se ha dicho. Bueno, el tema es importantísimo. El viernes, de hecho, para hoy, a mí se me había ocurrido hablar de la confrontación Elon Musk-Trump, etcétera, porque era un tema que tenía su interés. Julio Ariza publicó en su Telegram un análisis de Arturo Moreno excelente sobre lo que ha pasado, pero claro, esto la actualidad se nos ha comido. Y justamente ha sido Elon Musk, que lo vamos a ver ahora, el que ha publicado hace unas poquitas horas en su cuenta de X, un tuit a su vez de Vance, del vicepresidente de Estados Unidos, con un tuit de Donald Trump, ¿no? Es interesante por la convergencia. Quiero decir que es que hace solo 4 días estaban a punto de declararse la guerra físicamente, Musk y Trump. Bueno, pues ahora se ve que no. Y es interesante también porque te da una idea de hasta qué punto la preocupación y la difícil comprensión del problema está generalizada. Porque realmente nadie sabe exactamente por qué ha pasado. El detonante sí, pero a partir de ahí, en fin. No sé si lo estáis siguiendo en la medida que sea posible seguirlo, porque es francamente complicado, porque además las informaciones que llegan aquí vienen tan sesgadas, que es muy difícil verlo. Bueno, Los Ángeles siempre ha sido una ciudad muy subversiva, ¿no? Es decir, no es la primera vez. En Los Ángeles ha habido durante todos los años 70, 80, 90, toda una serie de barrios donde ni siquiera entraba la policía. Es decir, luego cambió a partir del cambio de siglo, pero Los Ángeles es muy conflictivo, no es una ciudad. Luego, por otro lado, yo creo que a mí, particularmente Donald Trump, que me creaba grandes expectativas y que era muy partidario de su llegada a la presidencia, sinceramente, desde que es presidente, veo que ha ido dando una serie de medidas bastante contradictorias unas con otras. Y particularmente su pelea con Elon Musk ha sido totalmente escandalosa, en mi opinión, ¿no? Entonces esto hace que, de alguna manera, la idea que ahora, por lo menos yo he sondeado en amigos americanos, es que en los Estados Unidos hay una cierta, ¿cómo te iba a decir?, debilidad de Washington de Trump, no el Washington anterior, de tal manera que se aprovecha por la oposición radical, ¿no? Y siempre ha habido una oposición radical muy organizada, muy comunista, en mi opinión, en Los Ángeles. Y en California en general, pero sobre todo en Los Ángeles. Y esto es lo que ha pasado. Óscar, Elsa, no sé si habéis seguido el asunto. Sí, no había visto esta imagen porque me he basado en las lecturas y la verdad es que me ha impactado porque efectivamente parece un punto de inflexión. Es cierto lo que dice Jesús, es decir, que Los Ángeles ha sido siempre una ciudad bastante revoltosa, por decirlo de alguna manera, subversiva, es decir, pero no protagonizada por los hispanoamericanos, ¿no? Hasta ahora no había dado grandes problemas, sobre todo era la raza negra, ¿para qué vamos a engañarnos? Y lo que tú decías, José Javier, al principio efectivamente se ha regido, digamos, por una conformación comunitarista, ¿no? Es decir, Johnny, Charles Taylor, Walter, es decir, vivían en comunidades y de alguna manera se han respetado bastante, es decir, pero yo creo que ya, como sucede en buena parte del mundo, se está exaltando el tema de la inmigración. Y desde luego hay que profundizar mucho en las razones que llevan a esto, pero desde luego ha sido muy amamantado por el Partido Demócrata. No hay más que ver el comportamiento repulsivo por parte del gobernador, que ha cogido esto y ha justificado prácticamente esto cuando ha dicho, oye, es que esto es una injerencia en la soberanía estatal. Bueno, es una injerencia en la soberanía nacional, porque hay aquí gente que está ocupando un territorio que ha entrado contra la voluntad de sus ciudadanos. Y lo que tú decías, Jesús, a mí no me parece contradictorio. Es decir, mira, yo a Trump no me gustan sus maneras, no me gustan sus formas, no me gusta tampoco su incontinencia verbal, pero hay que decir que lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? En el ámbito ideológico yo creo que es muy claro y no arroja lugar a dudas. Bueno, quizás te doy la razón, no es la palabra contradictorio la que yo quería expresar, ¿no? Más bien imprudente. Pero en el caso de esto, hay que recordar que Trump ha recibido un mandato de Estados Unidos. La victoria para los republicanos es la más importante desde 1988. Es decir, y él no ha mentido sobre lo que opinaba de la inmigración, ¿no? Es decir, y ahora mismo, es decir, él tiene aquí, pues,
una puesta en escena para ver cómo reacciona no solo retórica o dialécticamente al problema de la inmigración, sino por la vía de los hechos. Es decir, una de sus primeras órdenes ejecutivas, y de hecho también lo dijo en el discurso de toma de posesión, es que vamos a parar de raíz la entrada de inmigrantes y vamos a echar a millones de inmigrantes criminales, fueron las palabras textuales que dijo, que ahora mismo ocupan nuestro país, y los vamos a mandar allí de donde vienen. Entonces, para mí, hay que ver cómo reacciona. Yo espero que lo haga como corresponde, que sea coherente con lo que ha dicho y que sea lo duro que se espera que sea por parte de quienes lo han votado, porque esto es incipiente, es decir, y esto va a ir a más en virtud de cómo responda a ello. Y, por supuesto, es decir, hay que entender que en una clave marxista, y esto me parece fundamental, las ciudades, ahora mismo hay muchos estudios de Harvey, no se me ocurre ahora mismo más, ¿no? Es decir, que ya han teorizado mucho sobre que las ciudades tienen que convertirse en centros de rebelión para llevar a cabo la lucha de clases. Y esto es una muestra de eso, a través de la inmigración. Sí, perdón. No, te iba a decir que más bien es más que una estricta lucha de clases marxistas, es el tema Pero woke. ellos se lo plantean así. Ese es el tema woke, ¿no? Que Bueno, al fin y al cabo- es la versión, ¿no? Sí, al final. Sí, la claro. versión. Pero ellos se lo plantean así, lucha de A clases. falta de clases, para que Black vea la Matter, palabra sí, Enrique Calvet y Elsa y cerramos tema. Ladies first, no. ¿Sabes por qué? Por la combinación de Muy bien. cámaras. ¿Sabes? Vamos Mejor a así, ver. claro. Bueno, Musk está loco, eso es una cosa, está clínicamente es una cosa que se sabe hace tiempo. Entonces hoy dice eso, dentro de 4 días dirán lo otro. Por cierto, un loco genial muchas veces, en política no tanto. Y su mayor locura consistía en creer que una nación, y no digamos ya una nación compleja, se puede gobernar como una empresa, y claro, es justo lo contrario. Entonces, claro, y ha hecho muy bien ahí, en mi opinión, Trump, decir, no, mira, macho, déjame a mí con la política. Pero bueno, vamos a ver, se están hablando de cosas muy grandes que requeriría mucho tiempo. La inmigración. Yo me voy a centrar en lo que está pasando ahora en Los Ángeles y eso, porque la inmigración, primero, creo que es una cosa que no existe, sino que hay los problemas muy distintos de inmigración según continentes, naciones, etcétera. Desde luego, Estados Unidos sin inmigración no existiría, o sea, punto y pelota, ¿no? Entonces, no es eso. Por cierto, allí los llaman indocumentados, no ilegales, que está mal llamado en Europa, pero en Europa se ponen irregulares, allí lo llaman indocumentados. Entonces yo me voy y termino, lo que está sucediendo, Esto pues, siempre se da mucho escándalo y tal, y en efecto es un sarpullido sobre un problema que es la inmigración, y sobre todo la inmigración de los latinos por el sur en Estados Unidos. Tiene sus particularidades que no tienen nada que ver, por ejemplo, con la magrebí que tenemos nosotros. Ellos están acostumbrados a las riots, a esto de que pues eran antes los negros, ahora empezarán a ser los latinos y tal. Eso no les preocupa. El problema que hay es que en este momento el señor Trump ha decidido enviar a la Guardia Nacional. Que eso sí que es una cosa que se ha dado muy pocas veces. O sea, y esos son dos problemas muy americanos que están empezando en este momento. El primer problema americano, que se parece a nuestro problema, no llega tanto de las autonomías, es que muchas veces es difícil mandar y saber dónde está la frontera entre lo federal y lo no federal. Curiosamente, generalmente los republicanos están por dar más poder a los estados y son los demócratas los que intentan ser más unitarios. Pero sin embargo, las dos veces en que un presidente decidió enviarla eran los dos republicanos. Este de ahora y Eisenhower cuando lo del busing, que envió también a la Guardia Nacional para proteger la escolarización de los negros, por así decir. Pero eso lo acaba de hacer y claro, ahí hay la reacción tiene base jurídica, se puede oponer, no se puede oponer puesto que se la ha tenido que tragar. La alcaldesa también se querría oponer y no.
Bien, entonces ahí sí se abre la posibilidad de que haya una injerencia del Estado federal central hasta esos niveles, es decir, enviar la Guardia Nacional sin que lo pida el gobernador. Hay que ver que California es un estado mucho más importante que España económicamente. Pues claro, eso sí que está planteando un problema de gobernabilidad y, como dice el gobernador, creo que se llama Gavin, de nombre de pila, es un símbolo de autoritarismo. Este es el problema que yo creo que está pasando ahora políticamente en Los Ángeles, no tanto en los riots. Y hay otro problema que no nos podemos engañar. Este señor Gavin, ahora mismo el Partido Demócrata está sin brújula. Y este señor Gavin quiere ser candidato en 1928... ¡Ay! En 2028 a las elecciones. Y por cierto, Kamala Harris a gobernadora de California, ¿no? Entonces él ahí está también poniendo su pica en Flandes, dentro del Partido Demócrata y tal. Y, o sea que yo creo que esto, si nos centramos en lo que está pasando ahora, no tiene tanta trascendencia visto la historia americana de las riots, y creo que hay que leerlo en clave muy americana. Veremos la evolución. Bueno, yo creo que es una prueba más de las que venimos viendo de que en Occidente no caben otras culturas, ¿no? Yo al final lo veo un poco, yo que soy de ciencias, lo veo un poco como si fuese una disolución, ¿no? Pues tú tienes un vaso de agua y vas echando algo que fuera como que hiciera disoluto azúcar o lo que fuera, y vas mezclando, y una parte se diluye, pero cuando ya excedes un límite, esa parte ya no se puede diluir, no se puede integrar. Y yo creo que hemos atravesado esa frontera en buena parte de los países occidentales, y está claro que no se puede sostener, ¿no? Como bien has dicho tú antes, que muchos son incluso segunda generación o que llevan muchos años y aún así no se da esa integración, ¿no? Entonces es para que hagamos todos una reflexión y veamos si queremos continuar por esta vía en España, no solo con la inmigración africana, sino otros tipos de inmigración que también está en duda qué nivel de adaptación pueden llegar a tener. La primera ministra danesa, socialdemócrata, acaba de anunciar la deportación de todos los ilegales, o indocumentados, como dirías tú, en Dinamarca. Le diría a doña Elsa que esto es una inmigración intraoccidental. No creo que nadie ponga a México fuera de Occidente, ¿no? Y es, sin embargo, o sea, que no es que se afecte a Occidente, sino a los pobres, como siempre. Es verdad que es un problema muy específicamente californiano. Sí. En Florida... Bueno, californiano, Nuevo México, Texas... Bien, vale. Los wetbacks eran todos en Texas. Digamos fronterizo. Florida está llena de hispanos y en principio no hay estos problemas. De hecho, en Twitter vi una tabla de estas que hacen los americanos, ¿no? Que dividen por black, white, hispanic, no sé qué, del 60 hasta ahora, ¿no? Y veías los blancos, que ahora creo que estaban por menos del 5%, era menos del 5% en California, y claro, había sido totalmente, no recuerdo exactamente las cifras, pero era alucinante. Menos del 5% era inversamente proporcional, o sea, había era un menguado porcentaje de muchísimo. crecimiento, si no recuerdo mal. Bueno, Pat Buchanan Sí, hace unos años ya escribió un libro muy interesante sobre lo que iba a pasar, pero lo que tú has dicho me parece una cuestión interesante también, Enrique, porque sí, es verdad que ahí son muy celosos de su autonomía en los estados, ¿no? Pero es verdad que el gobernador no ha hecho mucho y estaban totalmente sobrepasados. El jefe de policía hizo una rueda de prensa que decía, oye, esto es insoportable, es decir, cócteles molotov, es decir, piedras, fuegos artificiales, es decir, ¿qué tiene que hacer el presidente de una nación, es decir, para intentar dar estabilidad a un territorio que no lo está teniendo? Y que es más, parece que cuenta con la acogida del gobernador. Y en términos políticos, además, a él le va a venir muy bien. Claro, sobre todo para sus claro. votantes, claro. Porque al final, a Gavin, al gobernador. A Trump. Ah, Trump, sí, para los dos, ¿eh? Absolutamente. Pero yo creo que... Me dice Pedro Luis Pedrosa, fuerte abrazo, que está montándole un George Floyd otra vez. Solo que ahora y seguramente irán a eso, sí. Bueno, de todas formas, yo quiero aclarar que hay una ley, la ley de insurrección en los Estados Unidos, que es un poquito equivalente a la ley española de emergencias, etcétera, de Estado, alarma, excepción y sitio,
donde prevé en su artículo 10 3 casos de intervención de la Audiencia Nacional determinada por el presidente federal, por el presidente de los Estados Unidos. Ajá. Es el caso de invasión exterior, Claro. es el caso de rebelión y es el caso de insuficiencia de las fuerzas de seguridad estatales o municipales para contener digamos, el orden, ¿no? Este es el último que ha aplicado, que ya se aplicó por Trump en la legislatura anterior. Digamos, Pero no necesita la aprobación de un juez. No necesita la aprobación. Hombre, lo primero es que el lo segundo se entiende que yo no necesita un juez. recuerdo pues, haber discutido esto cuando, ¿os acordáis el follón que se montó con Por lo tanto, el tiene asesinato de aquel chico negro que se llamaba Floyd? Floyd, sí, es lo que acabo de decir. Sí, es cuando empezó lo de Black Lives Matter. Sí, Ahí claro, empezó, sí. y ahora estamos en lo mismo. Pues, Bien interesante, en fin. Bueno, Está autorizado Pero por la el... impresión es que tiene una masa crítica que hasta ahora igual no habían conseguido en esa zona y que esto es el principio. Claro. Es la impresión que uno tiene. a mí yo no lo vería en términos europeos. Me recuerda más el mundo, sabe usted, como el de Mad Max, lo que se está montando allí en fin. Bueno, vamos a Colombia. Vamos a Colombia porque este fin de semana nos helaba el ánimo el atentado contra Miguel Uribe y nos helaba después, la palabra nos helaba. O sea, nos hacía hervir la sangre el canalla de Petro con su comentario posterior. Vamos a ver lo que nos cuenta Gabriel Serrano sobre este intento de asesinato evidente del precandidato conservador a las presidenciales colombianas. Que tiene. Segundo, salud mental. El principal problema en Bogotá y Colombia. Es el momento en el que Miguel Uribe Turbay, senador de Colombia y precandidato a las elecciones presidenciales del país, sufre un intento de asesinato. Ha recibido varios impactos de bala, alcanzándole la cabeza y el cuerpo. Los hechos han tenido lugar durante un mitin político. Tras lo ocurrido fue trasladado al Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá. El político ha sido operado de graves heridas y según el informe hospitalario su estado de salud es de máxima gravedad y tiene un pronóstico reservado. El alcalde de Bogotá ha confirmado la detención de un menor de 15 años como presunto autor del atentado. Tras su detención el joven dijo que iba a colaborar dando nombres y números de teléfono. La policía continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido y buscar posibles cómplices. Y por tanto aquí todas las hipótesis están abiertas, la investigación hasta ahora comienza con los primeros indicios. Y por tanto la primera responsabilidad del Estado, de sus instituciones, es cuidar la vida del menor, porque es un niño. Y así nos parezca terrible, los niños se cuidan en Colombia. María Claudia Tarazona, mujer de Uribe, utilizó la cuenta del político pidiendo oraciones para su marido y que Dios guiase las manos de los médicos que le iban a operar. Después de la intervención, que fue exitosa, la propia mujer informó a sus allegados de la situación y agradeció las oraciones. Quiero darle las gracias a cada uno de los colombianos que ha sido solidario conmigo, con mis hijos y con mi familia. Miguel sigue luchando fuertemente por su vida y les pido a cada uno de ustedes que sigamos en oración fuerte. Este ataque a Miguel Uribe se une a otros atentados perpetrados contra dirigentes conservadores, como el que sufrió Donald Trump cuando era candidato presidencial mientras daba un discurso durante un mitin político en Pensilvania. La bala le rozó la oreja, salvó la vida por centímetros. Jair Bolsonaro, cuando era candidato a la presidencia de Brasil, sufrió una puñalada provocándole 3 heridas en el intestino delgado y una herida en una vena del abdomen. O el caso de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, que fue asesinado mientras daba un discurso en la ciudad de Nara. Recibió varios disparos por la espalda. O Fischer, eslovaco. En fin. Bueno, o Las Palmes, o sea, los magnicidios. Desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, en los últimos 2 años, 3 años, hay un objetivo. Claro, son comunes. En fin, lo que iba a decir es lo siguiente. Lo que ha dicho Petro es repugnante, porque no era el momento de hacer esas declaraciones. Una pregunta sobre eso. Pero lo que ha dicho el jefe de gobierno después es peor. Esto es un atentado no contra el Partido Conservador, sino contra el gobierno. O sea, hay que ser. Parece del PSOE, ¿verdad? Es una cosa increíble. Pero bueno, de momento, ¿qué se sabe? Pues nada, que el chaval ha dicho que le dieron dinero para hacerlo, que lo ha hecho por dinero y por su familia, que él lo va a contar todo, como nos contaba Gabriel Serrano. La pistola fue comprada legalmente en Estados Unidos, esto sí que se sabe, es una noticia de hace unas poquitas horas, y Miguel Uribe pues sigue en estado de extrema gravedad y, en fin, pues rezando todo el mundo para que salga, ¿no? Pero es una pregunta, solo pregunta, porque ahí se ha oído un corte que en sí solo es deleznable, el corte de lo del niño, si no ha condenado antes, sin ninguna ambigüedad, el atentado. Por supuesto. No ha dicho nada sobre... Lo ha condenado, por supuesto. Lo ha condenado, por supuesto. A ver, lo que me parece que no es el momento.
No, por supuesto. ¿Sabes? O sea, claro. O sea, fijarse sí, en el todos detalle. lo entendemos, pero vamos, claro. Estoy de acuerdo. Pero bueno, por lo menos sí ha condenado, ¿no? O sea, sí, imagínate. ¿Y el jefe de gobierno? Ya te digo el matiz, ¿eh? El jefe de gobierno ha dicho que ha sido un atentado contra el gobierno. Que de lo que se trataba era de hacer daño al gobierno, no al partido conservador, que al fin y al cabo es una cosa así como de ayusers y eso, ¿no? Ay, que joder. Yo creo que jode con la progredumbre. El homónimo Uribe, que fue presidente de Colombia, ha sido probablemente el mejor presidente que ha tenido Colombia que yo reconozco. Este Uribe es descendiente de otro Uribe, que también fue además y sigue teniendo mucha palabra todavía Álvaro Uribe en Colombia, ¿no? Es decir, yo he prestado mucha atención a una denuncia que presentó hace unos días el exministro de Justicia, Wilson creo que se llama, ante la Corte Penal Internacional, ¿no? Y él acusaba, la denuncia acusaba a Gustavo Petro por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Es decir, el expresidente. Al presidente, pero el anterior ministro de Justicia, es decir, que no es cualquier tontería, ¿no? Bueno, y más cosas. Y lo que dice efectivamente, que a mí me parece mollar en este sentido, es que para ganar las elecciones, Gustavo Petro envió a su hermano a las cárceles, concretamente una cárcel, donde estaban los líderes de los principales grupos terroristas. Hay que recordar al espectador que Gustavo Petro pertenecía a un grupo terrorista, guerrillero, que era el M-19, ¿no? Sí. Entonces, él envió a su hermano como emisario en plena campaña para intentar recabar su apoyo. Lo que dice el ministro, esto yo pongo las palabras del ministro, es que este apoyo, que lo consiguió, a cambio de beneficios en caso de que ganaran las elecciones, se puede sustanciar en 1 millón de votos más o menos. Es decir, ¿qué es lo que hizo poco después de ganar las elecciones Gustavo Petro? Tomó una medida que él designó o bautizó como paz total y que consistía básicamente en conceder beneficios a los terroristas, acercamiento a los presos, creo que esto nos suena, y sobre todo lo más importante a mi juicio es adjudicación de territorios a esos grupos terroristas. Por lo visto, es decir, en estos 2 años ha habido varias masacres, bastantes muertos y está sobre todo en un contexto de caos. Y esto para mí significa acentuar ese escenario de caos, porque evidentemente es un mensaje también, es decir, a navegantes, es un candidato importante, Uribe, y bueno, pues está lanzando un mensaje a navegantes, cuidado, es decir, con lo que digo, ¿no? Y evidentemente a mí me recuerda mucho el sanchismo, y ya sabéis, es decir, si escuchas a un sanchista, a un Gustavo Petro decir que el límite o la línea roja es el respeto a la vida, échate a pensar lo contrario. Una retórica curiosa, ¿eh? Es una cosa llamativa, en fin. Elsa, no sé si has seguido el asunto de... La verdad que muy por encima he visto la noticia. La verdad que no sé mucho, más que vosotros, o sea que nada, desearle una pronta mejora y poco más. Uribe era precandidato. Recuerde usted que el sistema colombiano es distinto del español, los partidos no son como los partidos aquí. Recuerde usted que Pablo Victoria, que para descanse, fue precandidato, conservador también, lo tuvimos aquí hablando del asunto, es decir, era un proceso largo. No era el jefe de la oposición este chico, es decir, hay otra guerra que supongo que fundamentalmente es un aviso a navegantes, ¿no? Sí, sí. En fin, veremos y desde luego deseamos que se recupere lo antes posible. Y mire, este fin de semana venía a verme una señora colombiana precisamente para decirme que podríamos hablar un día de Colombia en el programa para que nos contara, amiga de Cristina Grosso de Victoria, a la que desde aquí mandamos un abrazo, para que pueda saber cómo está el asunto, pues nunca mejor, ha venido la cuestión. Para ampliar el panorama desde la disidencia, yo no sé, de Colombia sé muy poco y por supuesto condeno absolutamente esta barbaridad. Hay magnicidios insoportables, otros comprensibles, y este es uno de los insoportables que esperemos que no sea magnicidio y que sobreviva. Pero, hombre, reconozco que me parece, y mire que yo creo que no soy nada sanchista, me parece un poco exagerado compararlo con el sanchismo, y ojo con esas cosas. ¿La retórica? Sí, porque he leído por ahí, y eso a lo mejor tampoco le gusta a don Jesús, que una gran prócer del PP dijo que a este fiscal hay que matarlo.
Hablando del fiscal Hablando de Grinda, sí, de los seres de Villarejo, entonces, que ya sabe usted. Ahora contaremos esa historia cómo va. De esas pero comparaciones y similitudes. estábamos hablando específicamente en términos de retórica, y es una cosa muy llamativa que la retórica del Partido Socialista en España, en los últimos 5 o 6 años, fundamentalmente desde que está Pedro Sánchez, ha abandonado la retórica tradicional de marca Ferraz, y ha ido cogiendo la retórica tipo Podemos absolutamente. Sí, es una cosa que además Óscar ha examinado bastante. Sí, y eso, lo de hoy, que luego lo veremos, la reacción unánime de esto es Laufer, eso del PSOE de hace 10 años no había pasado. O sea, habría pasado otra cosa, pero eso no. Hay dos fuentes básicas que yo creo que efectivamente, es decir, yo lo dije el otro día, es decir, no es necesario Podemos ahora mismo con Sánchez, no es necesario. Pero las fuentes de Gustavo Petro y de este grupo, y además lo han reconocido los propios podemitas, son las mismas, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, su mujer. Es decir, es así, y ahí está la nutriente de todo esto que está sucediendo, y la retórica te podría decir que es calcada, la que sucede en Bolivia. Tú ves las leyes, tú lees las leyes que está legislando el actual presidente de Bolivia, Maduro, y efectivamente hay parecidos sospechosamente sorprendentes, de verdad, ¿eh? De todas formas, vamos a ver, el lenguaje sobre Antonio Lorza, ¿sabéis quién es? Sí, hombre. Fue mi director de seminarios de doctorado en políticas. Antonio Lorza es de izquierdas. Absolutamente. Comunista como un... Ya no, ¿eh? Y escritor, escritor del país, historiador a largo tiempo, con un magnífico... Mire, hasta donde yo sé, el único historiador que consiguió entrar cuando aún se podía en el archivo de la KGB después de la caída de la Unión Soviética, donde, por cierto, encontró documentos fundamentales sobre Paracuellos y lo que realmente pasó. Pues Antonio Lorza acaba... una cosa, él es de izquierda, el gobierno no. Espera, Enrique, Antonio Lorza es de izquierda que le gusta a la vieja izquierda, efectivamente. Antonio Lorza, lo cito porque acabo de leer un libro de él que es sobre, yo no sé si se llama algo así como La pasión sobre sí mismo, Pedro Sánchez, La pasión sobre sí mismo, un narcisismo y tal, y donde lo califica de tal forma que lo compara con Hitler, Mussolini, entre otros. ¿Y por qué no compara con Stalin? Lenin, no, perdón, Lenin, Stalin, también. No salta a ninguno de los grandes dictadores ni asesinos de la historia de la humanidad, ni siquiera también Pol Pot. Es decir, desde el punto de vista psicológico. Alucinante. Por tanto, las cosas que dice Antonio Lorza sobre el señor Sánchez, ríete tú, en cuanto al eufemismo que se acaba de decir. Por eso ya no escribe del país. Lo tiene usted en el The Objective, todas las... Pero no creen que el problema en realidad es el sistema, porque es el sistema el que le ha permitido a Pedro Sánchez hacer todo esto. Yo estoy de acuerdo con Elsa, y eso es lo que vamos a discutir después, por cierto. Bueno, de acuerdo, realmente no ha hecho nada fuera del sistema, todo se lo han permitido. ¿Me permites una pregunta? Aparte del sistema democrático, ¿cuál impondrías? No, yo estoy hablando del régimen del 78. El régimen del 78 la democracia. Aparte de ese, ¿cuál es el hombre, creo que tiene muchos matices. ¿Me quieres explicar sobre el tuyo? Pero bueno, creo que tienes... Este es el debate, señores, este es el debate que vamos a tener después. Y si siguen hablando, les quitamos el micrófono. Estamos aquí. Este es el debate que vamos a tener al final del programa a propósito de la cuestión clave del discurso de Feijóo, desde mi punto de vista, este fin de semana, que era el de aquí lo que pasa es que hay mala gente en el sistema, no es que el sistema funcione mal. Que es una argumentación peligrosísima, pero eso es lo que vamos a hablar al final del programa, cuando hablemos del... Si os parece. Pues si no, oye, cambiamos el guión, yo tengo una ganas de irme fuera a tomar el fresco. Cada cual dirá lo que piense. Luego tenemos lo de Fontainebleau. En Fontainebleau, tiene usted que leer mi libro, El tercio que nunca existió, es donde Julián Romero tuvo un duelo personal, pues montar ahí un palenque extraordinario, con otro español que estaba combatiendo para los franceses, Antonio de Mora, creo recordar, los dos, a caballo, porque bueno, después de la guerra entre Francia e Inglaterra, al final hubo una batalla a duelo personal, entre dos capitanes de cada bando, y los dos eran españoles, el de los ingleses y el de los franceses, y fue impresionante. Bueno, ¿cómo sería que la corona francesa dio pase libre para que todo el mundo pudiera acudir allí? Bueno, que se llenó de gente, una historia maravillosa. Bueno, en Fontainebleau lo que pasaba este fin de semana no era tanto, era que iba Santiago Abascal a la reunión de Patriots y Milei aquí, y bueno, hay otro mundo que se mueve. Informe Gutiérrez.
Patriotas por Europa se ha vuelto a reunir, en esta ocasión en Francia, para hacer balance del año tras las elecciones europeas de 2024. Unos comicios en los que el grupo, que preside Santiago Abascal, obtuvo un histórico resultado al cosechar 85 escaños, lo que le sitúa como tercera fuerza en la Eurocámara. En el encuentro, celebrado en Fontainebleau, han participado las principales caras del grupo: Marine Le Pen, Jordan Bardella, Víctor Orbán, Matteo Salvini y el propio Santiago Abascal, entre otros. La reunión sirve para articular la respuesta a las políticas que populares y socialistas impulsan desde Bruselas. Pero las políticas que Pedro Sánchez aplica en España son políticas pactadas en Europa con el Partido Popular. Hemos conseguido que nuestros aliados critiquen la corrupción de Sánchez y critiquen muchos de los planteamientos políticos de Sánchez. Eso no lo ha conseguido el Partido Popular, al contrario. La jefa de Feijóo, la señora von der Leyen, lo que ha hecho es respaldar con distintas reuniones y con palabras de aliento a Pedro Sánchez. La cumbre de patriotas ha culminado con un acto multitudinario llamado la Fiesta de la Victoria, en el que los líderes soberanistas se han reafirmado en su mensaje por una Europa libre, soberana y segura. La formación es consciente de que su mensaje cautiva cada vez a más europeos, como se puede apreciar en las encuestas y en cada una de las elecciones que se celebran, y es consciente también de que el globalismo no va a permitir el triunfo soberanista por las buenas. Así, los intentos de cancelación son de todos los colores. Los globalistas y los enemigos de la libertad y los enemigos de nuestras patrias no van a detenerse. Van a ir con todo y a por cada uno de nosotros. Usarán las instituciones, sus medios de comunicación domesticados y la justicia politizada, como lo hace el gobierno criminal de Pedro Sánchez, que la pelea es la misma: la defensa de la libertad, la soberanía de nuestras patrias, la prosperidad de nuestros compatriotas y la continuidad de nuestra civilización. Son ellos, la gente sencilla de los pueblos y las ciudades de Europa, los que van a recuperar el futuro que les han arrebatado. Frente al lema globalista que dice "no tendrás nada y serás feliz", nosotros tenemos otro mensaje: recuperaremos todo lo que nos han arrebatado. El líder de Vox no limita sus relaciones internacionales a Europa, también las cultiva en el otro lado del Atlántico. Javier Milei está inmerso en una gira europea en la que pasa por Italia, España y Francia. El presidente argentino aprovechó su visita a nuestro país para reunirse con Santiago Abascal, a pesar de que el encuentro no figuraba en la agenda oficial. El presidente de Vox aseguró que Milei ha demostrado que una nación que ha sufrido tanta corrupción y tanta ruina puede cambiar de rumbo y salir adelante. El presidente de Argentina participó además en el Madrid Economic Forum, en el que sacó pecho del resurgir del país bajo su gestión y atacó con dureza al socialismo. Mención especial para Pedro Sánchez. ¡Fuerte el socialismo! Si quieren darle también zurra al bandido local, no tengo problema. Más allá de cualquier cosa, sepan que contra los socialistas de mierda yo siempre voy a estar de su lado. Como todo lugar, el socialismo toma una causa noble y la prostituye en favor de la corrupción de los que están en el poder. El soberanismo pasa por su mejor momento. ¿Cómo lo ves, Elsa? Bueno, creo que es como siempre una buena noticia que haya este tipo de lazos internacionales con las alternativas patriotas, aunque aquí Trillo y Calvet no estarán de acuerdo con el significado que le doy yo a patriota, probablemente. No, lo que no estoy de acuerdo es con soberanismo. Me gusta mucho patriotas. A mí la expresión patriota me parece mucho más correcta. Patria significa el amor a lo propio, el amor al padre, a la madre, al lugar que te ha visto nacer. Y en definitiva, soberanismo es un concepto político, de teoría política, que es, según decía su creador, Bodin, el poder último, perpetuo y exclusivo de una república. República en el sentido de cosa pública, no del república. No. Bodin hablaba del concepto de soberanía, pero no de la idea de soberanismo como se entiende hoy. Si no, no podríamos utilizar ningún término. Como se entiende hoy, soberanismo es, por un lado, los nacionalistas, que son prácticamente soberanistas, porque siguen el principio que se estableció ya en la propia Declaración de Derechos del Hombre de 1789 francesa, de que a toda nación corresponde un Estado. Ese es el principio de la soberanía nacional. Y luego, por otro lado, el soberanismo es lo que se ha dado en llamar este movimiento, que para mí, estoy mucho más de acuerdo contigo, es más bonito la palabra patriota, porque además la palabra patriota no solamente significa una pertenencia, una identidad, sino además significa una virtud moral.
Yo también estoy de acuerdo con eso. Eso es el juramento de los jóvenes atenienses. Pero el soberanismo no es equivocado. El concepto es que me lo he puesto yo, tengo que justificarlo. Enseguida ahora te lo paso. Porque precisamente lo único que les hace estar juntos es la reivindicación del espacio de soberanía nacional para su Estado-nación frente a otros poderes que en los últimos años las han aspirado. Yo entiendo lo que quiere decir, en definitiva. Ahora ya puede seguir Elsa. Que para mí la soberanía es prioridad nacional para todo. O sea, poner el bien de la nación por encima de lo demás. No, eso no es soberanía. Soberanía es el poder de decisión última. Claro, justo. O sea, que no dependas de los demás. Sí, por de supuesto. que todo lo hagas para ti mismo. Pero quiero decir que eso no es lo que debe identificar, en mi opinión, a un movimiento político de esta envergadura. Lo otro sí, lo otro más. Porque soberanismo, insisto, se cruza mucho con el nacionalismo, y a mí el nacionalismo me gusta. No, bueno, que hable Enrique, que no quiero que sea siempre el último. Enrique, por favor. En realidad yo os he explicado muchas veces que el objetivo de que yo haga estos cambios no es porque me guste el ping-pong, que me gusta, sino para facilitar el cambio de cámara de realización. Vale, pues, o sea, que no tiene otro sentido. Para citar la cámara, es decir, a ver, estoy de acuerdo con él, sí estoy de acuerdo contigo. Es decir, patria es lo que es el amor, sobre todo amor. Es decir, eso es lo que representa la patria, ¿no? Amor a los padres, ¿no? El cuarto mandamiento, si quieres, ¿no? Pero en el contexto actual, es decir, la tierra que te ha visto nacer. El mantenimiento de ese respeto a los padres, es decir, pasa también por mantener la soberanía. ¿Por qué? Porque hay una serie de instituciones supranacionales que antes no eran referenciales y ahora sí lo son, y que están tomando un poder que a nuestro juicio no les corresponde, es decir, y que de alguna manera también inciden en la patria. Es decir, con lo cual, el uno y el otro no solo no son excluyentes, sino que se alimentan. La patria es una comunidad natural, la soberanía es un concepto político, pero no son excluyentes. Es decir, y a mí sí me parece, es decir, que hay que dar también a conocer a la gente lo que nos estamos jugando. Y lo que nos estamos jugando, que yo sé que tú no estás de acuerdo, Jesús, es que cada vez nuestras patrias tienen menos voz, en todos los sentidos. Y tienen menos derechos en todos los sentidos, tanto como comunidad natural, que eso es la patria, como también a los ciudadanos a los que representa, a los españoles, a los franceses, a los belgas. Y ahora mismo aquí la lucha ya no es derecha-izquierda, de hecho me parece muy oportuno que Abascal lo diga, creo que hay que repetirlo constantemente. PP y PSOE están votando permanentemente, de manera recurrente, lo mismo en Europa, con lo cual, es decir, me parece que ahora mismo la dicotomía no es derecha-izquierda, sino soberanismo, globalismo, porque aquellos dicen que, como decía también muy bien Abascal, que no tendrás nada y serás feliz. Eso lo dicen aquellos que lo tienen casi todo y lo quieren absolutamente todo. Bueno, pero tú has dicho que yo no estaré de acuerdo. No, yo no he dicho nada. Bueno, creo que alguna vez hemos hablado, perdóname yo soy partidario de la Europa, si te refieres al tema europeo y a la cesión de soberanía por parte de España en virtud del Tratado de Unión con la Unión Europea, yo soy partidario de la Unión Europea, eso es cierto. Pero yo soy partidario de una Unión Europea al estilo de Charles de Gaulle, es decir, la Europa de las naciones. De las patrias. O sea, eso es una Unión Europea que no existe. Pero eso no existe, Jesús. Pero no la Europa de la soberanía. Pero eso es una Europa que no existe. No la Europa de la soberanía. Pero creo que es un concepto político. Pues claro que es un concepto político. Es que el otro es un concepto sentimental. Claro. Vamos a ver. O metapolítico, si quieres. La soberanía es un error de Sellés, que le otorgó lo que quería evitar que tuviera el tercer Estado y que tenía también el rey, se lo otorgó al tercer Estado para que así pudiera producirse la Asamblea Nacional primera que se Bueno, pero Jesús, Jesús, eso es una barbaridad. No, eso que pero la Europa no. Una cosa es que si él dijera eso, y otra cosa es que la soberanía realmente existente en términos políticos sea eso. O sea, el debate se ¿quién se acuerda? Calvetti, porque era francés, como el poder está ahí. Pero la Europa de las patrias forma parte de los discursos de todos estos grupos permanentemente. La Europa de las patrias de Gaulle, como tú bien dices, lo han repetido una y otra vez Le Pen, Abascal, todos, absolutamente todos. A ti lo que pasa es que el término soberanía te recuerda demasiado al contenido profundamente ateo de la palabra soberanía en la historia política europea, en Jean Bodin, o sea, Juan Bodino, que le llamábamos antes, y todo eso, cosa que yo entiendo y comparto. Lo que pasa es que claro, estamos en... No, bueno, si era simplemente un matiz, que me gusta más lo de patria que nos...
A Elsa también le gusta lo de patria, A mí la moral y la política me gusta, ¿no? Pero el grupo se llama Patriots, ¿no? Por algo también. Sí, por eso digo que me gusta más. Me gusta más Don Enrique Calvet, que no vamos a la policía. Bueno, antes después de que tú está hables. muy bien en la misma línea. O bastante peor. Y ahí lo siento, pero soy inflexible. Vamos a ver, aquí se han dicho, me alegra que Iván y no sé quién más vayan a hablar de la manipulación del lenguaje. Porque no has anunciado una... A ver, yo escribí un libro hace unos meses, un año, que se llama Venenosos, cómo combatir el lenguaje totalitario de las izquierdas. Sí. Es decir, el coloquio, es decir, me viene a huevo que me lo digas, es decir, se llama si piensas como ellos, al final hablas como ellos. Señores, tenéis 2 minutos y antes de que de vaya la policía. Lenguaje, acaba, que que son 53. Enrique. Pues espero que reviséis la prostitución que se está haciendo en estos grupos neofascistas de soberanismo, patriotismo, libertad y nacionalismo. Y no hay nada más peligroso que decir que la patria es una comunidad natural, por ejemplo, decírselo a un catalán separatista, un vasco separatista, o yo, que estoy por la República Libre de Chamberí. Eso es una vuelta atrás y a la violencia absoluta brutal. Lo siento. No, yo soy un ignorante, no conozco a Baudin, no conozco a Sellés, aunque conozco su máxima frase que dice, ¿y usted durante la revolución qué hice? Viví. J'ai vécu. ¿Y qué es? La patria no existe entonces. También conozco a Les Adieux de Fontainebleau, que ya te contaré después. Pero todo esto, lo único que les une, porque después se van a pelear entre patrias, lo único que les une es de destruir el principio fundamental de la Unión Europea, que es, evidentemente, la cesión acordada de soberanías en determinados. Elsa, 30 segundos. Pero entonces, ¿qué es la patria? ¿No existe? Oye, a mí me has pensaba que habías acabado, perdóname. No, pero bueno. Es que hay que ser la publicidad, que son 54. Sí, la patria existe. Yo concretamente tengo 3, y la patria existe por ser un colectivo que tú amas, y yo amo España, amo Francia, y mi patria probablemente sea Europa, ¿no? Vamos. Pero es que la patria no es una emoción. Es Enrique Calvet. Sí, es una emoción. Que la patria no es una emoción, es una realidad. Es una realidad histórica natural. La emoción está en el reloj. Publi, 22:55. Nos vamos a la vuelta. Montes de Galicia y... Enrique... Vamos. Y habéis... ¿Sabe usted dónde se está fenomenal ahora mismo? Eso que acaba de pasar por ahí, no se asuste, no es una presencia, es Enrique Calvet. Donde se está en Montes de Galicia. Porque a estas horas, de verdad, fantástico. ¿Sabe usted que es los Espasandín, padre e hijo, trajeron aquí Galicia tal cual? Sus sabores, sus productos, todo. Dándole una vuelta, modernizando las presentaciones, también las elaboraciones. Sabes lo que te comes, es comida gallega de toda la vida, pero renovada. Está francamente bien y además está en un sitio, como decimos siempre, y es muy importante en Madrid, zona anti-Almeida. Puedes llegar con tu coche y aparcar. Y eso en Madrid es un auténtico lujo. Está en la calle Azcona, está dentro de la Almendra, pero fuera de esa zona llena de cámaras con una Almeida que te persigue. Mire usted qué buñuelo. Bueno, pues a partir de ahí todo lo que quiera. Y un servicio excepcional. La verdad es que es un sitio fantástico y le aconsejamos de verdad que vaya a calle Azcona 46 y que reserve su mesa ya mismo. Vámonos con el tema del fiscal, venga, que es el tema evidentemente del día, sencillamente porque es insólito que pase una cosa así. O sea, que el Supremo envíe al banquillo al fiscal general del Estado y además que este diga que no dimite. Porque él es inocente. Dice, bueno, pero aunque sea inocente, lo lógico es que por vergüenza torera se quite del medio, ¿no? Usted se da cuenta de que toda la fiscalía está puesta, todos los fiscales están puestos al servicio de un señor que va a estar procesado. En fin. Bueno, Gloria Sacristán nos cuenta las claves.
Álvaro García Ortiz está a las puertas de ser procesado. El instructor del Supremo, Ángel Hurtado, considera que han quedado acreditados los indicios de presunto delito de revelación de secretos por parte del fiscal general. El auto de Hurtado es contundente y ha revelado que hubo una operación de Estado contra Alberto González Amador. Uno de los párrafos es especialmente esclarecedor de la gravedad de los hechos. Hurtado detalla que Álvaro García Ortiz recibió indicaciones de Presidencia del Gobierno para filtrar datos confidenciales de la pareja de Ayuso. Todo ello con el único objetivo de ganar el relato y desmentir que fuera la Fiscalía la que ofreció el pacto a Alberto González Amador. Fue supuestamente Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid, la que llamó a Julián Salto por encargo de Álvaro García Ortiz para pedirle los correos intercambiados entre la Fiscalía y Alberto González Amador. Los correos los recibió el fiscal en su email personal y él se los envió a la cadena SER, siendo consciente de que estaba revelando información confidencial. Pero el auto es aún más claro. Detalla que Álvaro García Ortiz recibió instrucciones de Presidencia de Gobierno para hacer públicos datos personales y secretos de un particular. Es decir, que la propia Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez no solo tenía conocimiento, sino que además dio indicaciones a la Fiscalía. El instructor recuerda también en el auto lo llamativo que fue conocer que el fiscal general borrara deliberadamente toda la información que contenían sus dispositivos móviles. A pesar de las evidencias, el fiscal general del Estado no dimite y se empeña en subrayar su inocencia. Insisto en que en principio no debería tener nada que ver. O sea, está procesado por el Supremo. Que sea inocente o no, bueno, evidentemente hay un juicio que tendrá que haberlo, pero es que sencillamente un fiscal general del Estado no puede estar en el banquillo, aunque luego diga que era inocente. De momento lo que ya se va viendo es que Pedro Sánchez no tenía razón. ¿Me recuerda usted cuando Pedro Sánchez, vamos a recuperarlo, decía aquello de que teníamos que pedir perdón todos al fiscal general del Estado? ¿Y por qué? ¿Que era lo peor? Miren, miren. Horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Si no fuera el presidente del Gobierno, por una cuestión de respeto institucional, diríamos que no se puede ser más chulo y más fullero. Hombre, el primero que tiene incluso que pedir... si no el presidente del Gobierno también se puede decir. Hay que recordar que todo esto venía a cuento, y esto es lo peor de todo, de que la Guardia Civil dice que no ha encontrado nada en el móvil porque lo ha borrado. O sea, todo el mundo lo sabía. Lo cual, en fin, añade desfachatez a la declaración. Una última cuestión antes de poner el tema encima de la mesa son las reacciones, porque desde mi punto de vista, que como diría Sabater, no veo motivo para considerar modesto, ¿verdad? Lo peor son las reacciones gubernamentales, que son de abierto desafío al Estado de Derecho en su conjunto. Marina Neira. El Supremo procesa por primera vez en la historia de España a un fiscal general del Estado, pero el Gobierno confía plenamente en su inocencia. No he podido todavía leer el auto y por tanto no podré valorarlo en detalle. Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado. Desde luego el Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito. Álvaro García Ortiz es un servidor público ejemplar. Y el Gobierno ve compatible su continuidad como fiscal general del Estado, aunque esté procesado. Es perfectamente sostenible en un Estado de Derecho, con presunción de inocencia, con un auto que es el que conocemos hoy, que no es firme, que cabe al menos reforma y apelación. Niegan además que la Presidencia del Gobierno diera instrucciones al fiscal para filtrar datos del caso. Negar rotunda y categóricamente esto. Esto no sucedió nunca y lamento muy mucho que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria, porque esto no sucedió nunca. Feijóo afirma en sus redes sociales que es el momento de que se vaya el fiscal general del Estado y quien le daba las indicaciones. El portavoz del PP pide que por dignidad García Ortiz dimita o sea apartado. Si tuviéramos un gobierno digno y si este gobierno estuviera a la altura democrática de lo que el momento requiere, hoy mismo, ya a estas horas, estaría pidiéndole al fiscal general del Estado que se echara a un lado. Vox exige también la dimisión del presidente del Gobierno. Si nosotros tuviéramos un fiscal general procesado por revelación de secretos, no duraba ni medio nanosegundo. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer Pedro Sánchez. Pero también él debería dimitir si tuviera un rastro
de dignidad. Podemos considera que es un nuevo ataque al Poder Judicial, al que acusa de actuar siguiendo las órdenes de la derecha, y aprovechan la ocasión para cargar contra Ayuso. La consecuencia de eso no es que la señora Ayuso y su novio están en la cárcel, que es lo que debería pasar. La consecuencia es que el fiscal general del Estado se va a sentar en el banquillo por unas filtraciones. Y es la consecuencia de no haberles parado los pies a tiempo cuando se lo hacían a otros y a ti te beneficiaba electoralmente. Sumar deslegitima la decisión del alto tribunal y reafirma su confianza en García Ortiz. Es interesante lo de Yone Belarra, ¿eh? No haberle parado los pies a tiempo. Ahí, en la Lubianca, que bien se mataba. De verdad que están como tan locos, en fin. Bueno, vamos a ver. Por poner la cosa en su justo punto desde la perspectiva jurídica. El juez termina la instrucción y dicta un auto para que las partes lo vean. 10 días es da. Es como cualquier auto en virtud del cual se concluye un sumario y se eleva para realizar un juicio oral o no. Vale. En definitiva, ¿qué necesita que siga adelante? Que haya una acusación. La acusación del fiscal o de las acusaciones particulares o populares. Como aquí probablemente el fiscal no va a haber acusación. El fiscal va a acusar al juez, ya estamos viendo. Claro, sean las acusaciones particulares, pero vamos, no obstante, el tema sigue adelante. El tema sigue adelante además porque el tenor literal del auto del juez es absolutamente comprometido. Sí, pero sin embargo, José Javier, el juez se limita a exponer los hechos indiciarios, pero en este caso podía haberlo hecho, pero no lo ha hecho. Es decir, ha tenido la suficiente elegancia como para estar por encima del tema, de tal manera que no califica los hechos con los delitos tipificados en el Código Penal. Simplemente menciona el artículo 417, 1 y 2 del Código Penal y dice que los hechos pudieran ser indiciarios de un comportamiento contemplado en el Código Penal. Es decir, que el juez es exquisito en su tratamiento. Es exquisito, pero dice con toda claridad que ha filtrado los secretos por indicación de la presidencia del gobierno. Obviamente, pero lo que analiza son las conductas, no las tipifica específicamente. A veces se hace, digamos, normalmente se hace. Entonces, ¿qué es lo que dice? Él dice que hay una revelación de secretos, que no solamente es de él, sino la del fiscal de Madrid, que esa revelación de secretos, además, probablemente viene de órdenes de la presidencia del gobierno, lo cual no quiere decir, en su caso, que sean órdenes de obligado cumplimiento de tal manera que pueda eximir de responsabilidad al fiscal. No, no. Son, aunque vete a saber, si el tío se defiende por ahí, vete a saber. Si Pedro me dice mata, yo mato. Sí, eso no puede ser una orden de obligado cumplimiento. Pero es imposible porque, como bien sabéis, eso de Sánchez, de quién depende el fiscal, no es así. ¿Quién nombra al fiscal? Pero no de quién depende el fiscal, que eso es una barbaridad. No tiene una dependencia entendida. Por eso tampoco es muy correcto lo que decía Fuster, a pesar del amor que tenga Fuster, de que si nosotros estuviéramos ya hubiera cesado. No, no, no. Al fiscal solamente lo puede cesar o una sentencia judicial o él mismo, mediante la dimisión o el cumplimiento del plazo de su mandato. Que a todo esto el Consejo General del Poder Judicial todavía no ha dicho nada, hasta donde yo sé, sobre lo que ha dicho Hugo Bolaños. Y lo que ha dicho Óscar Puente, ya que para no creérselo, Lo que ha dicho Óscar Puente, que es que, como le ha ido mal la manifestación del fin de semana a Feijóo, han organizado todo esto para que la oposición al gobierno siga funcionando. O sea, Óscar Puente debería estar en una jaula, viendo pasar la vida, de verdad. Pero solo, porque si no, pobres simios que le acompañaran. No, yo no había dicho simios, eso lo has dicho tú. Eso lo he dicho yo. No me metas por ahí, que luego... Esto es el equilibrio. Las querellas. En fin, bueno, ¿cómo lo veis? Bueno, yo creo que por parte de la oposición ya es como un poco inútil y estéril no apelar a la dignidad, porque este gobierno ha demostrado sobradamente que no tiene un ápice de ella. Entonces creo que esa estrategia no nos lleva a ninguna parte, pero entiendo que tampoco saben muy bien qué estrategia seguir. Pero está claro que no podemos apelar a los principios y demás para que ellos dimitan. Y la pregunta es hasta cuándo van a estar ahí, ¿no? Supongo que... Yo soy de las que creen que van a agotar la legislatura, la verdad. Muy a mi pesar, por es lo que creo. Y a ver cómo dejan España, ¿no? Y a ver qué podemos reconstruir de ella. Ojalá se vaya todo el gobierno antes, pero no creo que sea el caso, tristemente. Hay un asunto aquí serio que me parece que de verdad es la noticia, porque el fiscal más o menos, en fin, ya se veía que la cosa iba a acabar así, pero que es la reacción gubernamental, que es ahora mismo lo que están contando en varios medios, por cierto, citando fuentes monclovitas,
es que la Moncloa, no el gobierno ni el PSOE, o sea, la Moncloa específicamente, el cogollo Pedro de poder, ha entrado en lo que ellos mismos llaman modo búnker. Fíjese usted, el búnker, qué tiempos. El modo búnker, es decir, se cierran sobre sí mismos, de aquí no se mueve nadie, aquí no dimite nadie, aquí a aguantar. Pedro Sánchez lleva desde julio, desde el mes de julio pasado, sin dar una sola entrevista, ¿sabe usted? La repase, y fue en la SER, claro, pues ni siquiera en la SER. Hoy ha estado en Niza, creo, hablando de los océanos y el cambio climático. Esto, por supuesto, no va a hablar nadie. Y yo repito lo del Consejo General del Poder Judicial y la señora Perelló, o sea, lo que ha dicho el ministro de Justicia, de que el juez del Supremo hace esto sin ninguna base probatoria, me parece un insulto. Es acusar literalmente al juez de prevaricación. Juez, por cierto, que hay que recordar que es el de la Gürtel, ¿eh? O sea, no es un juez de la paposfera. En fin. Sí, verdad, tienes toda razón. Es el juez de la Gürtel. Y además esta historia no la iniciaron los jueces, la iniciaron los partidos políticos, es decir, que tampoco tiene nada que ver con el lawfare, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. El lawfare es el suyo, pero bueno, lo que decís de que el gobierno está encerrado en sí mismo, lo cierto es que es evidente, yo lo decía la semana pasada, que para mí adolecen de una torpeza que no les ha caracterizado a lo largo de la legislatura, ¿no? A la hora de defenderse, a la hora de encontrar relatos, están a la defensiva permanentemente. Yo para eso creo que soy ciertamente sensible y les veo más torpe que otras veces. Tú ves a Bolaños, es que no tiene ninguna credibilidad, pero no tiene nada que decir. En cuanto a lo de la dimisión, es que yo creo, corregidme si me equivoco, pero creo que desde el primer gobierno Sánchez no ha habido ninguna dimisión. Creo que desde que llegó un acuerdo con Podemos, y esto a mí me parece decisivo, no ha habido ninguna dimisión. ¿Por qué? Porque para ellos la política es una guerra y una dimisión es una rendición, es un reconocimiento de que hay una equivocación por tu parte. Y Pablo Iglesias lo ha dicho mucho, al enemigo ni agua, ¿sabes? Es decir, entonces yo creo que aquí hay una relación. Y por otra parte, me gustaría también reseñar eso que han dicho los medios, que es una paradoja, sí, una paradoja, pero me parece brutal que se pueda retirar del ejercicio de sus funciones a la fiscal de Madrid y no así al número 1 de la Fiscalía, ¿no? Y por otra parte, es que claro, es decir, yo también sostengo igual que tú, Elsa, de que el gobierno va a apurar la legislatura hasta el último día. Ojalá no sea así, pero creo que sí. Pero el papel que desempeña Ortiz es fundamental en el rol que tiene, que es colaborar solidariamente a que Sánchez se perpetúe en el poder. Es decir, de hecho, por eso está desestructurando de arriba abajo lo que es la Fiscalía. Enrique, por favor. Ha habido una dimisión que aquí no se ha comentado, que a mí me ha parecido de suma importancia, porque también es un ejemplo de del ataque a las instituciones democráticas. Y ha sido la dimisión, evidentemente con la categoría de decir que, en fin, razones personales y tal, ha sido la dimisión del jefe de estudios del Banco de España. Sí, lo comentamos la semana pasada, efectivamente. Eso es de una enorme gravedad, ¿eh? Sí. Es de una enorme gravedad. Desde luego, Escrivá ha cantado, es decir, además que es uno de los estudios, de los centros de estudios económicos más reconocidos en el mundo, desde la época de Luis Ángel Rojo y de Malo de Molina, etcétera, ¿no? Malo de Molina, excomunista y todo eso. Wow. Bien, pero bueno, eso era por citarlo, porque es que lo están acotando todo. Es muy interesante. Usted, ¿qué tiene que ver el Banco de España con esto? Pues mire, sí, las instituciones neutrales. Sí, claro, es eso. Es que esto es, por eso yo decía al principio, que entre otras muchas cosas que he oído aquí, las que estoy de acuerdo, esto es un ataque contra la democracia, o sea, contra un determinado Estado de Derecho. Estado de Derecho puede ser democrático, puede no ser democrático, el franquismo era un Estado de Derecho, por supuesto, y supongo que en China se considera que es un Estado de Derecho. Pero en la democracia, el Estado de Derecho se basa en justicia independiente y, digamos, cortafuegos
contra el totalitarismo y totalitarismo, bien dicho, no el autoritarismo, sino el gobernarlo todo desde el Ejecutivo. Y esto es cuando dice, tenemos plena confianza en él, claro, lo que tiene el gobierno es plena confianza de que va a hacer lo que el gobierno le diga. O sea, pero eso es una barbaridad. Y entonces, esto a mí me parece muy grave a nivel de imagen. Claro, lo muy grave es que no dimita, ¿no? Porque, como bien dice, no se le puede cesar, o es muy complicado, ¿no? Sino con una sentencia judicial. Pero vamos, y si no dimite, nadie ignora que si el gobierno decidiera que tiene que dimitir, lo podría forzar fácilmente, probablemente incluso utilizando cloacas. Pero el problema es que no va a admitir el gobierno que no, lo que se ha dicho aquí, de quién depende la Fiscalía, y por lo tanto que es un instrumento, la Fiscalía es un instrumento al servicio de un gobierno, cuando no de un partido. Y eso es atentar directamente contra la democracia, es decir, eso es lo que pasa en los sistemas autoritarios, que la justicia la manda el gobierno. Eso me parece gravísimo. Y a la hora de demostrarlo, o sea, quiero decir, es posible que sea inocente, y posible que sea inocente de dos maneras. Una, porque las pruebas no sean suficientes, son siempre difíciles, o segundo, que al contrario, demuestra activamente su inocencia. Eso da igual. Es decir, el problema es que ahora el fiscal general del Estado, y yo creo que es el primer caso, ahí sí que yo no conozco ningún caso en Europa en que el fiscal general del Estado en las democracias, llevado a juicio se haya mantenido, ¿no? Eso yo creo que es vociferar contra los valores implícitos de una democracia, que claro, no todos se van a exponer, es evidente, ¿no? Los valores que son los que finalmente sobre los que reposa una democracia, ¿no? Es un poco fundamental, es decir, oye, si usted representa una parte de la independencia judicial y va a juicio, y además va a juicio por haber hecho mal su función, no es que vaya a juicio porque le ha pegado a su mujer, por ejemplo, por cosa de género, no, es hombre, y usted es la cúpula de de la Fiscalía, implícitamente eso no puede ser, y eso no lo admite, me parece de una gravedad terrible. Y ya solo una cosa, decir, yo creo que tendrá importancia en los momentos, no sé si en la instrucción ha figurado, pero en los momentos probatorios, el episodio ya olvidado, pero para mí muy relevante, de Juan Lobato, ¿no? Claro. Que fue al notario para decir, oiga, a mí me lo han dicho. Lo ha tenido, porque profesional del tema, claro. Es justamente eso lo que acredita que Presidencia estaba metido en el ajo. Claro. Y no solo su profesional, sino el hijo de un gran amigo mío, que se lo seguirá siendo, hace mucho tiempo no lo veo, Juan Lobato, padre, que era un gran administrativista también. Pues así están las cosas. Bueno, vamos a hacer una pausa y nos vamos a ver lo de la huelga de jueces, que es otra cosa, en fin, y fiscales, que trinan. Vamos a ver, es que el fiscal general del Estado, que es verdad que es una figura siempre compleja, en España además por su dependencia y efectos de designación del Poder Ejecutivo, siempre ha tenido que dar problemas, siempre. Lo mismo con el PP Barbero, que con el PSOE, el hijo de Hernández o Leopoldo Torres, era aquel, la de Dilotempor, es natural. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención que se haya perdido por completo, que es la necesidad de mantener una apariencia institucional. Esto es básico. Claro, sobre todo es básico cuando tu obligación, tu profesión, es acusar a alguien de haber cometido un delito, en principio para que prevalezca la justicia. Piense usted en todos los fiscales y, por supuesto, en todos los jueces de España, que ahora mismo están sometidos a una presión política como no se conocía. Combine usted esta situación con las pretensiones del gobierno de reforma de la carrera judicial, etcétera, y verá usted dónde vamos. Pues vamos a un intento evidente de apoderarse por completo de esas instituciones que deben ser neutrales, que aquí está muy bien traído lo que decía Calvet del jefe de servicios del Banco de España, porque se supone que un Estado funciona sobre la base de instituciones permanentes, claro, que aseguran que exista. Eso en España, perdóneme usted que me ponga estupendo, es que ha sido un problema histórico.
en realidad empiezan a crearse esas instituciones permanentes, los últimos 50, primeros 60 con Franco y la ley de López Rodó y tal, y a partir de ahí empieza a construirse un Estado que mal que bien ha garantizado cierta, ¿cómo decir?, neutralidad técnica en cuanto a aparato hasta hoy. Cuando tú quitas al jefe del Instituto Nacional de Estadística porque sus cifras resulta que no son las que te gustan, sacas a los jefes de servicio de estudios del Banco de España porque sus análisis no son lo que gobiernan, estamos perdidos, o sea, vives en la mentira permanente. Y el Estado se va a hacer puñetas. Y esto es igual, o sea, si la cabeza que representa el Estado de Derecho, no por él como persona, sino por el cargo que ocupa, se encastilla en yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, como si fuera un robagallinas pillado en el corral con el gallo, o sea, se acabó. Bueno, vámonos a la publicidad y a la vuelta vemos lo de la huelga, que desde luego nunca ha estado más justificada. Antes, le recuerdo algo que nos ha planteado, ¿sabe usted que hay novedades con el asunto del apagón? Las conversaciones dentro de Red Eléctrica demuestran que efectivamente el gobierno sabía que estaba ya avisado de que iba a pasar. Red Eléctrica estaba avisada de que iba a pasar justamente porque habían decidido cerrar, tirar sobre todo de renovables y no de nucleares y del resto de las energías de inercia, como dicen, ¿no? Bueno, a propósito del apagón, mucha gente llamó con el asunto, ¿y esto de comunidad solar me lo arregla si no tengo placas? Pues también, por la cuestión de las baterías y los acumuladores, que es una cosa que ellos ofrecen y que aquí repetimos siempre. Por cierto, sin arrancar un solo olivo, que eso que quede claro, que eso además ellos lo han dicho con mucha claridad. El tema de los acumuladores y baterías, aunque usted no tenga energía solar, no tenga placas o no tenga autoconsumo remoto, sigue siendo útil y extremadamente útil. ¿Por qué? Porque te permite guardar ahí la energía acumulada durante las horas que son más baratas para poder tirar de ahí cuando la luz es más cara. Claro, quién sepa para lo que funciona. Yo lo que le aconsejo es que llame 980-2812 y cuente usted su caso con toda tranquilidad, porque seguro que ellos, que desde el principio se están dedicando a eso, tendrán alguna oferta que a usted le puede interesar. Vámonos a la publicidad, a la vuelta, el paro en la justicia el día 11 y esto se está poniendo muy calentito. 23-26, 22-26 en Canarias. Antes, y para que no se me olvide, Club de Amigos. Usted sabe que aquí vivimos fundamentalmente por eso. Si tuviera que ser por... en fin. Bueno, 91-616-2464 es fundamental para que esta ventana siga abierta. Nos están tratando de machacar todo lo que pueden. Todos. Mire, pues gracias a usted seguimos abiertos. Y mientras podamos, seguiremos aquí contando lo que pensamos que hay, ¿no? Y si usted nos apoya muchísimo, mejor. Además, actividades, les recuerdo, jueves 12, perdón, Alberto Bárcena, que viene aquí para contar la verdad sobre el Valle de los Caídos. Nadie ha hecho una tesis sobre los presos del Valle de los Caídos. Él sí. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? ¿En qué condiciones estaban? ¿Cuántos eran? ¿Cuánto cobraban? Porque cobraban. Todas esas cosas. Vamos a fin para deshacer un montón de mentiras en torno al Valle. Y a la semana siguiente, desayuno con don Luis del Pino. Porque tenemos desayuno con Luis del Pino a las 10 cuando se acabe el programa. Ya sabe usted que aconsejamos siempre, si viene a esa hora, traer croissants con mantequilla, porque a él no le gustan. Entonces así cuando llegamos los de la tarde tenemos algo que comer, que es la cuestión. Y a Luis no le va a importar, porque a él le gustan los torrendos. Si quiere usted, pues... Y luego por la tarde, por cierto, Fernando Paz, a las 7 de la tarde. España, Europa y Trump. De eso quiere hablar Fernando Paz. Luego, el 25, a la semana siguiente, nos vamos, Julio Ariza y servidor, a almorzar en Barcelona con los socios y amigos del Toro Televisión, en el Polo. Vamos a ver, ya sabe usted que esto consiste en que ustedes van, comen y a nosotros no nos dejan comer, pero bueno, creo que Julio sí, pero bueno, en todo caso será una ocasión fantástica para estar con todos vosotros en Barcelona y luego a la noche pues programa aquí de gato convencional. Todo eso, Club de Amigos. Vamos a decirle a los jueces que se vengan también, por cierto, que suelen ir jueces a esas comidas, a ver si encontramos ahí alguno y que nos cuente lo que va a pasar el día 11, pasado mañana, que es importantísimo.
Es importantísimo por la... O sea, hay un término en la historia política europea que es el de fronda, que es un término que viene de la historia de Francia. Sí. La fronda era la rebelión nobiliaria. O sea, cuando se revuelven los notables, eso es una fronda. Pues ahora mismo hay fronda de toga. Y es lógico porque están muy enfadados. Aquí, personalmente, usted lo sabe, yo, en fin, no diré que he criticado, pero bueno... que hayan saltado solo en masa con la cuestión corporativa. Bueno, y creo que deberían haberlo hecho antes. También lo entiendo. Ahora bien, es de justicia decir que están trabajando unánimemente todos en circunstancias que es para no creérselo. O sea, el sistema autonómico a efectos judiciales es una auténtica locura. ¿Usted sabe que hay sistemas informáticos incompatibles entre una comunidad y otra? En el mismo campo de la justicia. Luego los medios... Informáticos. Sí, sí, claro. Luego el trabajo de sala. Voluntariamente así de los fiscales, claro. Claro, o sea, es de locura todo. Están trabajando en condiciones muy complicadas y esta gente está sacando adelante su trabajo, la inmensa mayoría de ellos, pues con la vocación que tienen. Y que te estén tocando todos los días las narices y que ahora encima vengan a decirte... Tú, como eres un facha, que has podido hacer la carrera porque tus padres eran ricos, vamos a abrirla para que entren también los pobres. Que es mentira. Por supuesto, pueden meter a los suyos. Bueno, en fin. Resultado. Pues el resultado va a ser lo que va a pasar el próximo día. Es decir, esa manifestación que nos cuenta María Vallejo. El Gobierno, ya lo sabemos todos, tiene un sector en concreto en el centro de la diana, la justicia. El Ministerio de Bolaños lleva meses preparando una reforma en el sistema judicial que compromete la independencia de este sector. Buscan ahora reformar el acceso a la carrera para, según dicen, estabilizar a jueces y fiscales sustitutos. Y es que este nuevo cambio plantea dejar las investigaciones penales en manos de la Fiscalía, es decir, de Álvaro García Ortiz. Recordemos que es el primer fiscal general del Estado de la Democracia que está siendo investigado y, como hemos conocido esta mañana, al filo del banquillo. Esta reforma no ha sido bien vista para la Asociación de Jueces y Fiscales, que ya han alertado a Europa. De hecho, han enviado varios informes al Comisario de Justicia, al Parlamento Europeo, al Grupo de Estados contra la Corrupción y también a la Comisión de Venecia, alertando de cómo esta reforma compromete la independencia judicial y también la separación de poderes. A falta de respuesta por parte de Europa, estas asociaciones han ido a dar un paso más. Han convocado un parón de 10 minutos para las 12 del mediodía de este mismo miércoles 11 de junio a las puertas de las sedes judiciales, pero no descartan convocar una huelga si la reforma sigue adelante por parte del Gobierno y si la Unión Europea sigue sin darles ninguna respuesta. Pero no solo la justicia la que está bajo la lupa, sino también los propios medios de comunicación. El Ministerio de Justicia lleva semanas trabajando en una regulación de una de las prerrogativas más importantes para los periodistas, el secreto profesional, algo con lo que ahora el Ejecutivo quiere acabar y con lo que ya ha informado la Comisión Europea. Aseguran, eso sí, que se está trabajando, pero que no está terminado como para poder presentarlo. Esto podría entrar en el llamado Plan de Acción para la Democracia. Recordemos algunas de las medidas que están incluidas en ese plan: la restricción de la publicidad institucional, la creación de un registro de medios con su correspondiente inversión, la revisión de un marco regulatorio para garantizar el pluralismo o la aprobación de una estrategia de lucha contra las campañas de desinformación. Con todo esto, el Ejecutivo busca, al fin, lo que ellos llaman los pseudomedios. También hay que recordar que el secreto profesional está recogido explícitamente dentro del artículo número 20 de nuestra Constitución. Bueno, de este otro asunto, de los periodistas, vamos a hablar largo y tendido otro día, porque si no es que no nos cabría en el programa, pero es extremadamente serio, ¿eh? Y ojo, no está pasando solo aquí. Ya en Francia se están anunciando medidas, particularmente en manifestaciones en redes sociales y en Internet, extremadamente preocupantes. Pero bueno, esto en todo... Y en Inglaterra. Hoy mismo salía que cualquier comentario, digamos, crítico hacia la inmigración podía estar incursa en un supuesto de terrorismo. Tal cual, ¿eh? Starmer. En fin. Pero bueno, aquí vamos a ver los jueces, que es y el planteo por un intento, un trillo que es corporativo en realidad, ¿no? Es la defensa de su posición, lo cual no quiere decir que sea injustificado. Bueno, corporativo y político, en el sentido y democrático, de alguna manera, y sistema. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es uno de los 3 grandes poderes del Estado, desde el punto de vista vertical del poder.
Por tanto, aparte que el Poder Judicial es así definido como tal poder del Estado en la Constitución, en el título que se refiere al Poder Judicial. Por tanto, es más que eso. Es decir, no es una... Claro, cuando el Poder Judicial no tiene más remedio que ir a este tipo de comportamientos, que casi es, no sé si una huelga o una manifestación, o lo que en definitiva plantean, pues es que estamos en un momento muy crítico, ¿no? Porque además, en un país en donde el gobierno hace lo que le da la gana, ni siquiera presenta presupuestos, que es el colmo, porque es la primera función de un gobierno, hacer los presupuestos anuales, ¿no? Donde además el presidente de gobierno presume que él no tiene por qué pasar por el Parlamento, con lo cual el Parlamento no sirve prácticamente para nada. ¿Qué nos queda? El Poder Judicial. El Poder Judicial desde un punto de vista institucional, para hablar de un sistema democrático. Y si en los jueces y el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial es decir que no es el órgano rector del Poder Judicial. El Poder Judicial es cada juez y cada tribunal, no el Consejo General del Poder Judicial. Pero no obstante, si es el órgano de gestión y por tanto si ellos declaran esto, es que estamos en una situación muy grave, muy preocupante, francamente preocupante. Pero yo creo, Jesús, que se veía venir, yo que no soy un jurista como tú, pero estudié Derecho en su momento, es decir, cuando tú estudias Derecho, es decir, idealizas lo que es el Derecho, ¿no? Y buscas la justicia, acuérdate de que es la justicia de Kelsen, ¿no? Y a mí me cuesta entender cómo unos señores jueces han aguantado durante estos años sin alzar la voz apenas. La hacen ahora, es decir, es verdad que más vale tarde que nunca, pero efectivamente lo dices bien, la situación es gravísima. Y que me corrija José Javier si me equivoco, pero creo que no es por unanimidad todas las asociaciones. Creo que las asociaciones mal llamadas progresistas, Jueces para la Democracia y demás, no participan. Y esto también da que pensar, ¿no? Que, por cierto, me gustaría matizar a Enrique, que le gusta el tema de las etiquetas, que tienen de progresistas estas asociaciones. Es decir, la palabra progresista... Lo mismo que el gobierno. Nada Eso es. de nada. La palabra progresista induce a pensar en el progreso y esta gente no busca el progreso. Busca un Estado totalitario antidemocrático, claramente. De ¿no? hecho, hay gente que se ha marchado ahora de la noticia. El run es ese. Es decir, que pero fíjese usted hasta qué punto llega la sumisión o el control, si usted quiere, del PSOE, del aparato de poder, sobre el conjunto de la sociedad. Es decir, estas asociaciones se han bajado de aquí sabiendo que eso les iba a suponer que muchos de sus miembros, que son gente pues, decente, digan, mira, no sigo contigo, porque pues aún así, ellos se mantienen. En fin, Enrique. Yo quería acompañar esta noticia, y desde luego cualquiera que luche por la independencia del Poder Judicial tiene mi apoyo inquebrantable. Y quería acompañar una noticia que es buena y que ha pasado a lo mejor, o creo que no se le ha dado, no digo aquí, la relevancia que debería tener. Y es que a una juez a la que le ha caído la historia de manera natural del hermanísimo, ¿verdad? Ha habido una carta firmada, eso sí, por lo menos las 4 grandes, yo no sé si hay más, entre las cuales estaba Jueces para la Democracia y estaba Jueces por la Independencia o Jueces Independientes y tal, además de Tomás de Vitoria y la Asociación Profesional de la Magistratura. Y la asociación, que es la mayoritaria, pero vamos, esas 4 han firmado una carta de apoyo y de indignación y protección frente al acoso absolutamente intolerable a la que estaba sometido, evidentemente, por el gobierno y las administraciones. Eso también es buena señal, quiero decir. Después las manifestaciones y tal, pero vamos, ahí no ha habido dudas. Es decir, estamos en una situación en que, en efecto, los jueces, de una u otra manera, se están conscientes de que se está prostituyendo lo que es el Poder Judicial en España. A ver, nos jugamos la libertad y hay que elegir la libertad. Y a mí me duele el hecho de que estas asociaciones no eligen la libertad antes. Ahora lo están haciendo y espero que este parón de 10 minutos desemboque en una huelga a no mucho tardar. Ha circulado mucho manifiesto durante una la semana pasada, manifestación que hay no sé cuántos firmantes lleva, muchísimos dentro de la carrera. Pero, bueno, seguiremos hablando de ello, comentaremos pasado mañana. En todo caso, es de una gravedad formidable. Pero claro, mire usted el asunto, es decir, esto nos va a llevar, por cierto, a la discusión siguiente. Cuando decía Elsa que el sistema era el que nos había conducido a esto,
que yo he entendido perfectamente contra lo que ha dicho Jesús Trillo con ánimo polémico, que no se refería al sistema democrático, es decir, al hecho de que haya democracia, sino a todo el aparataje de poder que se ha ido construyendo a lo largo de decenios y que se ha mantenido porque a todo el mundo le venía bien, aunque también las advertencias han sido continuas. Me corregirá Calvet, desde antes del 92, ¿verdad?, de que ojo, 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 que esto se está pudriendo por este camino. Pero todo el mundo estaba bien, estaba contento, no pasaba nada, mira, la cosa funcionaba, no sé qué. Al final estamos hoy en una situación en la que, como estamos descubriendo, en España no hay nada capaz de parar la partitocracia cuando un partido decide que él solo es la partitocracia y los demás no. Y esto es una deriva del sistema del 78. Y frente a eso, ¿qué haces? ¿Qué hace la COE? Garamendi. Aplaudir con las orejas. Pim, 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 pim. Claro. ¿Por qué? Por el dinero del que dependen las grandes del IBEX, del presupuesto del Estado. Los jueces, ¿qué hacen? Ahora dicen, joder, con la toga. Pues anda que Conde Pumpido, por ejemplo, cuando era fiscal general del Estado, no lo había dicho claro. ¿Quién se mueve? A la Iglesia está en Confer celebrando, pidiendo perdón por el franquismo. No hay nada enfrente. Feijóo regalando chatas el fin de semana. A Publi y a la vuelta vamos a lo de Feijóo. Y 23:43, 22:43 en Canarias y nos vamos a lo del fin de semana. Es muy importante ello, y además yo de antemano digo que yo no lo quiero plantear sin acritud. O sea, el PP ganó las elecciones pasadas, no gobierna porque un grupo de minoritarios que son separatistas, golpistas, postterroristas, etcétera, decidieron que Pedro Sánchez siguiera gobernando. Así que el PP ahora está pues como un poco como Cagancho de Almagro viendo lo que pasa. ¿Y qué ofrece? Y es muy complicado porque realmente no tiene resortes, tampoco nos engañemos. Hay una oposición que está extendida, Vox, PP, bien, no hay otra oposición. Y el Partido Popular este fin de semana montaba lo que aquí ya la semana pasada consideramos como algo mal planteado, porque no tenía mucho sentido plantearlo como acto de partido, y al final lo planteó como acto de partido, y luego para hacer un discurso muy llamativo, que desde mi punto de vista da muchas claves, que es lo que dijo Feijóo así. Y para estar a la altura de un gran país, alguien que es candidato a la presidencia del gobierno tiene que tener muy claro que ha de cumplir su palabra. Yo lo he aprendido directamente de las fuentes auténticas. No me lo han contado, lo he vivido. No me lo han relatado, lo he experimentado. Y por eso os digo que lo que aprendí con el presidente Fraga, con el presidente Aznar y con el presidente Rajoy es a cumplir la palabra, es a cumplir los compromisos. Ni siquiera Rajoy se puede aplaudir, Claro, ¿no? lo de Rajoy particularmente pues dejó a la gente desolada, porque yo quiero, usted no se acordará porque es muy joven o muy buena persona, pero o sea, si algo caracterizó a Rajoy es que no cumplió nada de lo importante. No sé, recuerdo, hemos preparado para que usted lo vaya viendo y recordando, en fin. Y anda que Rajoy del valor y del aborto, nada. Cambiar la histórica, nada, no la financió, pero no hizo nada. Y a partir de ahí, busque usted en Google o en el buscador que utilice Rajoy promesas y le va a salir todo esto, que ha sido un ejercicio de apenas 20 segundos en Internet esta tarde. O sea, Rajoy se caracterizó porque no cumplió ninguna de sus grandes promesas. Y al revés. Aparte de remitir a mi artículo de Gaceta de mañana que va sobre esto y que ahora no contaré, claro, porque de lo que se trata es de que hablen los invitados, a mí hay algo que me llamó la atención, que es el tipo de discurso o sea, el horizonte que dibuja Feijóo. Vamos a ver. Estás en una situación en la que tienes un gobierno podrido por completo, con tics ya no autoritarios, totalitarios absolutamente. Todo huele que apesta. Y tú eres la alternativa que deberías haber gobernado, además, porque ganaste. Y te diriges a tu gente y dices, voy a ser como Rajoy. Y a la cosa autonómica y no sé cuántos, claro. Incluso los más cafeteros, o en este caso capeteros, lo que han dicho es que pues, el acto bien, un éxito, pero los discursos, joder.
Claro. En fin, no sé cómo habéis visto. Casi dejamos a Jesús para el final porque él va a estar por, ¿no? Sí, por supuesto. Yo voy a estar en contra, por lo pronto, lo que tú has dicho. Gracias a Dios. Pero también sería raro, que no... No, pero déjame simplemente decir una cosa y luego me da la palabra, ya que hablen ellos antes. Y es que él dice, lo primero que dice es que yo he pedido que en este atril, y lo habéis visto, porque habéis visto dónde estaba hablando, y que en esta plataforma de la que estamos hablando no haya ningún símbolo del Partido Popular. Luego, no es un acto de partido. Él ha pretendido, no pone nada de PP. Sí. Y lo dice de propósito. Bueno, luego hablamos del resto. ¿Y con cuánta gente contó para montar este acto si no era partidista, Jesús? No, hombre, cabrón. Porque si quieres que vaya otra gente, no lo haces así. No lo comunicas a la prensa, oye, vamos a montar una manifestación. ¿Quién es? La sociedad civil. ¿Y por qué lo estás comunicando tú? Es decir, cuando se quiere algo colectivo, no se hace así. Alguien tiene que montarla. Y no podrían haber hablado primero en privado con otros. Lo suyo es hablar con la otra parte. Es decir, a ver, a mí hay cosas muy interesantes de esta manifestación, es decir, siempre en negativo, tengo que decirlo, y me apena, pero que haya puesto tanto énfasis en la centralidad, a mí me llama mucho la atención. Y yo entiendo, Jesús, que a ti te gustará, bueno, sí, porque es un partido centrado y tal, siempre está en el centro, nunca está en el centro, pero lo que dicen las encuestas es que no va a tener mayoría absoluta. Y si no tiene mayoría absoluta, ¿quién le va a acompañar en esa centralidad? Porque yo entiendo que lo que quieren, no somos bobos ya, es intentar pescar y pescar más votos del PSOE, pero la gente que está en el PSOE ahora ya no se va a ir. Con lo que está haciendo Sánchez y seguir en el PSOE ya no se va a ir. Pero ¿con quién va a conseguir un gobierno, una centralidad? ¿Con Junts? ¿Con PNV? Es que ni siquiera con Vox. Es decir, a mí la palabra centralidad ahora mismo me da miedo, porque efectivamente me recuerda a tiempos pasados. Rajoy tuvo más escaños que nunca desde hacía décadas, creo que desde Felipe González. ¿Y qué hizo con ellas? Destrozar la mayoría que tenía. Es decir, toda la gente que votó a Rajoy le votó con una intención por encima de todas las demás, que acabara con el zapaterismo, porque igual que puede haber sanchismo sin Sánchez, hubo zapaterismo sin Zapatero, porque eso fue Rajoy. Porque acabar con el sanchismo no consiste en que se vaya Sánchez, es acabar con todos los decretos que ha aprobado, que ha impuesto la sociedad española. Casi 200, más de 160 decretazos. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? A mí me desconsuela porque no tengo esperanza de que con el PP se puede ir a algún lado. Puedes decir, mira, voy a acabar con Sánchez, vale, muy bien, pero después voy a hacer esto, esto y esto. ¿Y qué va? Va a palabras vanas. La revolución de la libertad, por favor. Por favor, podemos escribir un discurso de esos en media hora, pero no va de eso. Lo he hecho con Grok. No va de eso. Es decir, concréteme usted qué quiere hacer después de Sánchez, para que sentamos por lo menos ilusión. Elsa, Enrique y luego Jesús. Bueno, yo odio al Partido Popular, lo odio muchísimo. Hombre, así para entrar, para tener una base. Lo mismo o más que al Partido Socialista, y sé que no sienta bien aquí, probablemente algunos espectadores tampoco, pero es que es la realidad. Es la realidad, porque me revienta que se creen, montan este numerito y se creen herederos de que les toca ahora el poder a ellos y que tú se lo tienes que dar, y se lo creen que se lo merecen. Cuando te lo mereces, cero. O sea, es que no se lo merecen absolutamente nada después de lo de Rajoy, y ni siquiera después de eso han intentado plantear una alternativa real. Y yo, por ejemplo, si preguntas a cualquier persona de la calle, ¿no?, medianamente politizada, y le preguntas, dime 3 cosas que defienda Podemos, Vox, incluso el PSOE. Dime 3 cosas que defienda el Partido Popular. Y la gente no las tiene claras, porque ni siquiera saben muy bien qué defienden. No se sabe nada qué defienden. De palabras vagas, sí, libertad, democracia, muy bien, claro. Ningún partido político español va a decir que está en contra de la libertad o de la democracia. Eso se da por supuesto. Pero propuestas reales. ¿Qué propones para España? ¿Qué cambios quieres que hayan? No hay ninguno. No hay ningún proyecto para España. Entonces, a mí lo que me genera es odio absoluto, y que encima tengan la desfachatez de obligarte. Ahora mismo veía Francisco Camps en un podcast diciendo a los votantes de Vox que deberían volver a votar al Partido Popular y que deberían volver a tener la confianza depositada en el Partido Popular. ¿Qué motivos nos han dado para depositar la confianza en ustedes? Y segundo, nosotros no tenemos que volver a ningún sitio porque es que nunca les hemos votado.
muy buena parte del electorado, sobre todo joven, jamás ha votado al Partido Popular y jamás lo va a votar. Y cuanto antes lo asuman, mejor. Y si quieren que haya algún cambio, pues que realmente hagan algo porque haya ese cambio. No se crean que esto les toca por herencia y porque sí. Enrique Calvet, Jesús Trillo. Mira, yo voy a ser muy breve porque creo que Jesús tiene que tener un amplio derecho de réplica y porque a mí ni el uno ni el otro, claro, o sea, ni Vox ni el PP. Una cosa en lo que estoy de acuerdo con doña Elsa, que es cuando dice es el régimen, es el sistema. Hay dos cosas del sistema que España ya no puede aguantar y ya deja de aguantar. Uno es si quiere, por ser suave, el desarrollo que ha tenido esa bomba nuclear dentro de la Constitución, que es el Estado de las Autonomías, y lo otro, la partitocracia, que permite llegar a un totalitarismo. No veo que el Partido Popular esté dispuesto a enmendar eso, que sería lo mejor para la democracia. Eso es verdad. Tampoco creo que Vox lo pueda hacer, ni muchísimo menos. Por lo tanto, hombre, yo sí le reprocharía, por ejemplo, una cosa. Es que ni siquiera va a decir que hay que cambiar la ley electoral. Bueno, yo te dejo, Jesús. Esta cuestión a mí me parece, antes de que hable Jesús, particularmente importante y clave, porque lo que se dedujo de lo que he hecho en falta en el discurso de, si te voy a dejar por lo menos 3 minutos largos, del discurso de Feijóo, fue plantear un mínimo atisbo de rectificación de sistema. Pero es que él sabe perfectamente, porque como dice, lo ha aprendido en las fuentes, ¿verdad?, que nuestro problema fundamental ahora mismo es que tenemos un sistema electoral que solo representa los nacionalismos, una presión feroz del separatismo, etcétera, etcétera. Y de eso no dijo nada, al contrario, en el contexto que se había planteado por el fin de semana de polémica con el asunto autonómico, de sus palabras lo que se dedujo es, lo de Ayuso es cosa de esta, que es de Madrid, nosotros somos autonómicos. Bueno, o sea, ¿qué quieres que te diga? Bueno, ahora, Jesús Trillo, tienes 3 minutos en los que no te vamos a interrumpir. O sea, un round de boxeo entero. Sí, yo solo un momentito. Si le dejaran el PP tarjeta roja para con madurismo, haría la voz coral y se quedaría tan tranquilo. Bueno, yo creo que él, cuando habla de centralidad, quiere fundamentalmente referirse más a una actitud que no a una ideología, ¿no? Y concretamente, ¿qué quiere decir eso? Él dice, la palabra textual, no quiere un frente de la ira, como el caso tuyo de decir que odias al Partido Popular, ¿no? Por lo tanto, estamos... Pero creo que la situación que atraviesa España lo merece. Quiere volver a la concordia. Él plantea desde el principio que no está allí haciendo un acto de siglas. No, esto no va de siglas. Defendemos... la democracia nos pertenece a todos. Y lo que hay que defender ahora, lo primero que hay que defender es no ya el sistema. No habla de la palabra sistema, sino habla de la palabra democracia. Y habla de la recuperación de la honestidad, habla de la comunicación libre, habla de unas fuerzas armadas respetables, habla de trabajo honrado, de mujeres que se esfuercen, en fin, y de en política que lleve la verdad por delante, etcétera. Bueno, es verdad que es un discurso, si quieres, un poquito amplio, pero no, es el discurso que ahora tiene que hacerse. Basado, él dice concretamente en 2 cosas, en la legalidad y en la institucionalidad. Por cierto, hay una cosa que tú has destacado desde el primer momento que abriste el programa, y es el rajoísmo, que es... No, en absoluto. Yo creo que él, cuando menciona a los presidentes, él dice, yo quiero... ¿Qué tengo que hacer yo? Y entonces, concretamente lo que dice es, ¿qué tengo que hacer yo? Y yo lo que tengo que hacer es estar a la altura de las circunstancias, como lo estuvieron los 3 ejemplos que he tenido antes. Fraga, Aznar y Rajoy. Hombre, cita a Rajoy es porque es político. Y si cita a Rajoy es porque es educado. Porque lo tenía delante. ¿Qué quiere? ¿Dar una bofetada a Rajoy? No decir promesa al mismo tiempo. Bueno, pero... Claro. José Javier, eso estaba en el Ostras, discurso. es como se dice ahora, imagínate que sale Pedro Sánchez, que no es tan inteligente como Pachi López. Eso estaba en el discurso, lo menos que puede ser es educado. Pero mira qué mal yo mismo que no soy un defensor de Rajoy ni partidario del rajoísmo, si es que existe un rajoísmo, pues hombre, también lo hubiera citado porque es de educado, somos amigos, somos compañeros, es decir, tampoco es cuestión de... Es decir, se trata de otra manera de hacer política, de la centralidad de la que ya hablaba Fraga,
como actitud, no de ideología ni de posición política, que no tiene nada que ver. Él no entró... ¿Tú crees? En ese tipo de cosas. ¿Tú crees que es lo mismo? Sí, ¿perdón? ¿Tú crees que es lo mismo, que es reconducible? La centralidad cuando la enuncia Semper, por ejemplo, él dice, a la idea de centro él dijo una de cosa Fraga, ayer, o sea... Pero él dice una cosa ayer, que es la primera vez que lo oigo decir, y que lo he hablado con él, además, de que en el partido político hay distintas, lo he dicho antes, distintas opiniones y distintas sensibilidades muy diferentes a la suya. Pero siempre y manda, que él admite, manda la suya. Es una cosa cachonda lo del PP. Perdona, él tiene la suya. Pero que es siempre la que ¿Qué manda. ¿Qué quieres que diga? Es como si... No, pero es como si... Jesús, un problema... como ya han pasado los 3 minutos, ya te puedo interrumpir un poco. Es que un problema crónico del Partido Popular... Es que salvo aquel desdichado congreso en el que Rajoy dijo que los que no estén de acuerdo que se vayan, y se fueron. Siempre ha aceptado, sí, efectivamente, que existen muchas sensibilidades. Eso quiere decir gente más conservadora, más católica y más patriota que la cúpula, pero la cúpula siempre es ni conservadora, ni patriota, ni católica. Claro, entonces al final siempre mandan los mismos en el PP. No, bueno, no. Lo que pasa es que siempre mandan la misma cúpula. Tú has sacado varios temas en los que hay una diferencia clara. Él no habló de cuestión de valores, salvo en los que se refieren a los valores institucionales democráticos, del Estado de Derecho, habló mucho, etcétera. Ahora bien... Y del sistema autonómico. Del sistema autonómico, sí, del cual yo soy firme partidario. ¿Minuto y medio? Vale. Perdona, es que yo también soy firme partidario. No, pero está de acuerdo. Me proclamo, ya sabemos quién le ha soplado a Feijóo. Me proclamo partidario. Perdona, y además estoy escribiendo un libro que os va a encantar, que no se llama El Estado de las Autonomías, sino El Reino de las Autonomías. Ay, qué bien. O sea, ¿quieres café doble? Señores, hay reedición de las autonosuyas. Pues os voy a dar café y medio. Que sí. Oye, José Javier, como vamos a ver, lo que sí que está claro, y estará de acuerdo conmigo, es que esta cadena es plural y democrática. Por tanto, vamos a discutir bien ese libro cuando lo publique. Hombre, claro que sí, porque precisamente el sistema autonómico, desde mi punto de vista, y en esto Enrique Calvet y yo estamos enteramente de acuerdo, lo que ha demostrado es que es esencialmente disfuncional. Bueno, vale. Si no es esencialmente disfuncional... cosa que en la que, por cierto, también coincide Alejo Vidal Quadras, y a su autoridad me remito, o a Ortiz Bordas, fuerte abrazo, por cierto, que escribe mucho sobre ello, porque la combinación de Estado de las Autonomías y sistema partitocrático ha creado un sistema, y aquí tiene razón Elsa, completamente muerto, manifiestamente mejorable, pero que el 20 segundos, ahora que estábamos liados, termino. Termino. Adiós. Óscar Rivas, Enrique Calvet, Jesús Trillo, Elsa Almeida. Que descansen mucho. Que descansen mucho, que mañana más lío. Decía Pablo Ramírez.